Hoy me quedaré con pica que no quiero dormir temprano por ir al noches. Normal, loco, si te gusta tener un pene en la boca siempre, normal. Cualquiera. El Corredor de los Recuerdos es el título del sexto arco de Re:Zero, catalogado por muchos como el mejor conflicto de la franquicia. Esta parte de la historia continúa los acontecimientos vistos en la tercera temporada, con Subaru y compañía viajando a la Atalaya Pleiades en busca de una solución a las autoridades de los arzobispos. Hoy les traigo un resumen del arco 6 en su totalidad en su formato web novel, el borrador de la historia y la versión no canónica de la franquicia, pero sin alargar más la intro porque resumiré más de 90 capítulos. ¡Comencemos! Unos días después de los acontecimientos del arco 5, Subaru, Emilia, Beatriz, Julius y Anastasia, prácticamente sería digna tras lo revelado al final del conflicto pasado, llegaron a la mansión de Roswell donde fueron recibidos por Petra y Ran. El grupo se dirigió a la sala donde el marqués estaba esperándolos, muy al corriente de todo lo sucedido en Priestella gracias a una carta enviada previamente. Roswell tiene una conversación bastante cuestionable, muy característica del hombre, echándole la culpa del ataque de los arzobispos directamente a Anastasia por invitarlos a la ciudad. Después su atención se posa en Julius, quien dice no recordarlo, aún al parecer un hombre muy competente, percatándose que solo Subaru lo recordaba, igual que con Ren, dándole un monólogo que incomoda al caballero, diciéndole a Subaru que tiene un gran don, por ello tiene que esforzarse para lograr sus objetivos. Terminado su charla, Subaru y compañía se dirigen a la habitación donde se encontraba encerrada Meili. Tras los acontecimientos del arco 4, ella se convirtió en prisionera de la facción de Emilia, viviendo con ellos durante un año, aunque Beatriz se queda para tener una conversación privada con Roswell, que en resumen es de lo sorprendente que es Subaru al matar a dos arzobispos del pecado, Petelius y Regulus Cornias. Llegando a la habitación de Meili, quien jugaba con unos peluches que Subaru le había regalado, recordemos que él es bueno tejiendo, todos se decepcionan al ver que ese ser tan poderoso que los ayudara a cruzar el desierto era una niña pequeña, pero Meili confirma que los intentó asesinar en el pasado y que aceptó quedarse en la mansión porque su madre podía encontrarla y asesinarla, la líder de la organización de asesinos, que ya se confirmó que es Capella, explicando sobre su protección divina para controlar más bestias. En un pasado Meili ya había ido a las aduanas de Augurio para conseguir más bestias, advirtiéndoles que es una zona muy peligrosa. Ya se había realizado todo lo posible para pasar el desierto, pero simplemente era imposible. No obstante, la pequeña acepta acompañarlos en su travesía, pues con ella en el grupo el viaje reduciría drásticamente su dificultad. Subaru y Petra tienen una conversación, donde la niña muy preocupada pide dejar esta misión tan peligrosa a alguien más capaz. Ya había arriesgado su vida muchas veces, pero Subaru se niega, más que todo porque quiere ser el primero en ver cómo Ren despierta, dándole un cabezazo a Petra en respuesta. Subaru, como lleva siendo alrededor de un año, va de visita a la habitación de Ren para contarle todo lo sucedido en Priestella y cómo existe una posibilidad de despertarla, pero de forma inesperada Ran también entra a la habitación. Subaru le comparte sus pensamientos y que cuando el viaje termine vendrá con su hermana para darle su conmovedor reencuentro. No obstante, Ran también tiene intenciones de ir con ellos. A pesar de no recordarla, siente que tiene una conexión muy profunda con Ren y no piensa quedarse de brazos cruzados. Antes de partir, Roswell hace una revelación. Ran, al perder su cuerno, necesita de cierta cantidad de mana todos los días, ya que dicha parte de su cuerpo era responsable de brindársela de forma natural, por lo que le encargan esto para más tarde, pues si no recibe dicho tratamiento podría morir. Por lo tanto, Emilia como Beatriz se harán cargo de esa tarea. Julius también podría ayudar, pero tras ser borrado del mundo por Gula, sus espíritus también lo olvidaron junto a su contrato. Siguen juntos, pero sin poder usarlos, llegando a la mujer en cuestión con su hermana en una silla de ruedas mejorada por Subaru. El viaje inicia y en este Julius y Subaru tienen una plática profunda. El caballero menciona que conoce muy bien a Reinhardt y que le cambió la vida la primera vez que se cruzaron. Además, su complicada relación con su familia. No sabe si es el legítimo sucesor. Recuerden que él olvidó completamente a su hermano Joshua. Subaru se sorprende mucho que su compañero esté compartiendo esos pensamientos tan personales, contestándole que es porque es la única persona en el mundo que la recuerda. Tenemos un pequeño time skip. Ahora nuestro grupo se detuvo en una ciudad cercana llamada Mirula, con el objetivo de planear su trayectoria.
montaña. Emilia y Subaru por su parte fueron a una taberna en busca de un poco de información. El dueño les advierte que ese lugar es un mar de arena donde solo la muerte los espera, explicando muchas cosas. Nadie ha logrado llegar a la torre y regresar con vida. El mismo Santo de la Espada lo intentó, pero no logró ni acercarse. Además les avisan del miasma de la bruja, que es como un aire que invade la zona. Si la respiras te corrompes desde dentro, advirtiéndoles sobre mabestias en específicos, osos artesanos. Al terminar se despiden. El grupo se reúne y comparten información en búsqueda de soluciones. El miasma de la bruja puede ser evitada con espíritus menores, pero dependerán totalmente de Meili en cuanto a las mabestias. Tras pasar 2 días de descanso se pusieron en marcha, cambiando de dragón a uno que se adapte al desierto. Curiosamente Patrush no tiene ningún problema, pues la especie es muy antigua, prácticamente todoterreno. Así partieron a su destino. El viaje ocurrió con suma normalidad. Meili evitaba que mabestias los atacaran y creaba pequeñas torres de hielo para marcar un camino. Parecía tan fácil el viaje que de forma juguetona, la niña les muestra que su protección está en uso, llamando a un gusano enorme que sorprende tanto a Subaru como a Julius. Cayendo la noche era hora del tratamiento de Ran. Este era un procedimiento no apto para todos los hombres, pues Ran hacía expresiones y sonidos subidos de tono. Aprovechando la oportunidad, Julius menciona un dato desconcertante. A pesar de viajar todo el día, no se han acercado ni un centímetro a la torre. Notándolo, Anastasia da una teoría: el espacio en este lugar está distorsionado, lo que hace que sin importar cuánto caminen, nunca avanzarán. Algo normal tomando en cuenta por qué se construyó la torre en primer lugar. El ambiente es tan peligroso que esperan que cualquier ocultista que intente revivir a la bruja muera en el proceso. Subaru se desanima, pero la misma tenía un plan. Al día siguiente, para no hacer el cuento largo, en el momento que la arena era demasiado densa, el camino hacia la torre sería revelado. Dicho y hecho, al cruzar la tormenta estaba más cerca, pero se encontraban rodeados de muchas flores, los mencionados osos cortesanos. Eran tantos que Meili no podía controlarlos a todos. Esta vez tenía que cruzar con mucho cuidado y en silencio, moviendo a los osos necesarios. Meili estaba en el techo de la carroza para atacar de ser necesario. Todo iba bien, pero el miedo del nuevo dragón provocó un sonido que despertó a todas las bestias. Julius, Emilia, Subaru y Beatriz atacaron a las bestias tanto como pudieron mientras corrían hacia la torre. La situación era tan crítica que Meili no tuvo otra opción que sacar su carta bajo la manga, revelando que todo este tiempo la niña había llevado varios gusanos de arena en caso de que algo ocurriera. Pese a eso, los osos seguían siendo demasiados, pero poco a poco se iban acercando a la torre. Un pequeño rayo de esperanza era visible, de forma literal, ya que sin previo aviso, un rayo de luz misterioso destruyó la cabeza de Subaru, junto a sus demás compañeros. El regreso de la muerte ha sido activado. El punto de guardadero justo cuando Subaru y los demás estaban cruzando a los osos. No teniendo tiempo de reaccionar, ocurre todo igual. Los osos se despiertan y comenzaron a atacar al grupo, pero esta vez alerta de un ataque misterioso logran evitarlo, pero en consecuencia se desvían del camino, separando a Subaru, Beatriz y Patrush. Ambos tratan de reagruparse. Patrush hacía un buen trabajo escogiendo el camino más despejado, pero logró ser golpeado por un rayo de luz. Subaru y Beatriz no pensaban abandonarlo, tratando de protegerlo con todas sus fuerzas, pero inevitablemente Subaru fue atravesado por uno de los rayos, dejándolo al borde de la muerte. Viendo cómo Beatriz lloraba junto a su pecho, en un último acto bonito, seca sus lágrimas con su mano oculta antes de morir. Regresamos de nuevo, pero esta vez Subaru obliga a su cerebro a actuar rápido, utilizando su mano oculta para calmar al dragón acariciándolo. Viendo una reacción rara, Julius también lo ayuda, evitando este problema, por lo que Subaru les obliga a retroceder. Tanto Meili como Ran estaban molestas, iban en buen camino, pero Subaru explica la situación obviando su regreso de la muerte. En la torre habrá una luz que los atacará. Esta fue información importante que todos creyeron al instante. Para ojos del grupo, Subaru tiene una buena intuición e hicieron un plan: pasar la zona usando EMM para bloquear los ataques, uno de los encantamientos de Subaru y Beatriz. Regresamos a la zona de los osos y el rayo de luz comienza a dispararles, evitando uno con EMM. Pero esto no fue suficiente. Tanto Emilia y Julius aportaron para protegerse de la luz, pero necesitaban reorganizarse. Decidieron usar EMT mientras pide a Beatriz crear un portal para escapar, pero no fue una buena idea. El portal terminó explotando, teletransportando a todos a diferentes lugares. Mientras eso ocurría, alguien los observaba desde la distancia y dijo: "Lo encontré". Afortunadamente nuestro prota se salvó, pero solo se encontró con Ran, Anastasia y Patrush en lo que parecía ser un sótano. Se había separado
lado del grupo. Como se podría esperar, se preocupó por todos, pero mucho más por Ren, quien era la persona más vulnerable. Ran trata de tranquilizarlo diciéndole que no es el único preocupado. Llegando allí Anastasia junto a la dragona, ambas habían explorado el lugar en busca de los otros. La situación era complicada, el grupo de ahora estaba conformado por no combatientes, sin opciones deciden avanzar, caminando por varias horas hasta que se encuentran con dos caminos. El Tyr tuvo un mal presentimiento con el camino de la derecha, así que tomaron el de la izquierda. Otra vez se mantuvieron en línea recta por un tiempo, hablando de la posibilidad de que el sabio sea una persona hostil. Se detienen al ver una pequeña luz a la distancia con un fuerte olor a quemado. Tras trata de advertirles de algo, pero Subaru, tratando de tranquilizarla, da un paso infalso, cayendo por una pendiente invadida por la oscuridad. Subaru, totalmente ciego, logra ver algo que se ilumina, una bestia en forma de centauro. Nuestro protagonista estaba acorralado, donde ni siquiera pudo hacer el más mínimo movimiento para salvarse, pues antes de pensar algo, la bestia lo había asesinado, quemándolo vivo y transformándolo en cenizas. Subaru regresa de la muerte y su punto de guardado es en el momento que se despierta. Estaba muy desconcertado, era la primera vez que moría de esa manera. No obstante, Ran estuvo ahí para ayudarlo, ocurriendo de nuevo lo mismo. Los tres caminaron por horas hasta encontrarse frente a dos caminos, pero esta vez Subaru estaba reflexionando su situación. Decidiendo tomar el otro camino pese a su mal presentimiento. Caminando por un tiempo, a diferencia del anterior, este se volvía cada vez más angosto, haciendo que el humor de los presentes se empeorara. Ran y Subaru tienen una discusión, quejándose a la sirvienta que es insensible por no preocuparse en lo más mínimo por Ren. Ni siquiera preguntó por ella cuando se despertó, a pesar de que según sus historiales, ella lo considera su héroe, poniendo en tela de dudas si son realmente ciertas. Esto cabrea a Subaru, es la persona que más ha sufrido el estado de Ren, pero es verdad que se había distraído por sus pensamientos. En un acto precipitado, Subaru activa su mano oculta y ataca a Ran, tratando de estrangularla. La gemela logra liberarse y ambos se ponen en guardia. Anastasia trata de calmarlos, pero viendo que ninguno piensa ceder, decide escoger a la persona que más útil sería, clavándole un cuchillo en la espalda a Ran. Pero pese a ayudarlo, Subaru, un paranoico, activa su mano oculta de nuevo para atacar a Anastasia, pero Ren se le adelanta, lanzando un ataque de viento que corta por la mitad a la candidata. Agonizando, decide enfrentarse a Subaru, pero inevitablemente perece junto a la sirvienta. Subaru estaba solo sufriendo las consecuencias de activar su mano oculta, desmayándose. Al despertar, la única en pie era Patrash, pero manteniendo su humor, Subaru se molesta con su dragona, quien la estaba ignorando, percatándose de algo horroroso. Ella había arrancado la cabeza de Ran, siendo el siguiente Subaru, muriendo por un gran mordisco de su dragona. La razón por la que todos habían enloquecido y se asesinaron entre ellos era por el miasma de la bruja. El camino que tomaron estaba lleno de esa sensación tan peligrosa. Regresó de la muerte otra vez y ocurrió lo mismo. Ran, notando su estado, trató de animarlo, pero regresaron después de un par de horas a los dos caminos. Subaru decide enfrentarse a la bestia y les comenta todos los detalles a sus compañeras, armando un plan. Como el centauro no tenía ojos, lo más probable es que utilizara el sonido para guiarse, por lo que lanzan objetos en diferentes direcciones para tratar de evitarla. Pero cuando pensaban que lo iban a lograr, notaron que el animal era más listo de lo que aparentaba y también podía localizarlo mediante el eco de la cueva, no teniendo más opción que pelear. Todos hicieron sus máximos esfuerzos, pero no lograron hacerle el más mínimo daño. Cuando estaban a punto de morir, de la nada una luz ataca a la bestia hasta derrotarla. Apareció una chica con muy poca ropa. Al ver a Subaru, pequeñas lágrimas de felicidad aparecieron, diciendo: "Por fin te encontré". Pero Subaru, sin energía, solo se desmayó. En su sueño profundo vuelve a tener sus típicos encuentros con Sotela, aunque esta vez aparecieron Peteleus y Regulus para regañarlo, representando los factores de la bruja que tiene dentro, aunque les ignoró para centrarse en la chica enamorada. Una vez despierto, Subaru se da cuenta que se encontraba en la torre de Pleiades. Ahí se encontró con Beatriz, la cual le avisa que todos están sanos y salvos. Además que conocieron a la sabia, que es una persona muy excéntrica, apareciendo a la susodicha. La chica que lo salvó se presenta como Shaula, quien salta de alegría abrazándolo, diciendo que su aprendiz está muy emocionada de verla de nuevo y nunca lo soltará por temor de que vuelva a desaparecer. Subaru estaba desconcertado porque no entendía nada. Apareció Emilia en la escena, que sin ninguna explicación aparente patea a Subaru al verlo junto a Shaula. Aunque no lo admite, había sentido celos, generando un momento cómico donde todos juzgan a Subaru. Shaula estaba presionándolo contra su pecho y a pesar de decir que lo suelte, él estaba pareciendo disfrutarlo, reluciendo los celos de Emilia nuevamente. El grupo se reúne y los pone en contexto. Ren y Patrash están a salvo en una habitación especial curándose, la cual llamaremos la Sala Verde. Los demás corrieron con mucha suerte.
pues se encontraron con la sabia, pero no lograron sacarle ninguna información. Shaula se justifica con que fue su maestro / Subaru quien le ordenó no decir nada. Por ello, aprovechando la confusión, Subaru le permite hablar y obedientemente confirma que ella es la vigilante de la torre, pero no es el tan importante sabio. En realidad este se llama Flugel, causando una gran sorpresa entre todos. Durante toda la conversación, Shaula sigue manteniendo su postura de que Subaru es Flugel, no porque tenga una apariencia similar, sino por su olor tan característico. Esto abre el debate de quién o qué es Flugel. Considerando las declaraciones de Shaula y siendo bastante conservadores, podría tratarse de algo proveniente de nuestro mundo, porque Shaula habla utilizando un vocabulario muy moderno, muy parecido al de Subaru. El grupo comenzó a dudar si podrían conseguir alguna información de cómo revertir los daños de las autoridades al conocer que el sabio no se encontraba en la torre. Comenzó Shaula otra explicación. La torre de Pleiades es la gran librería de Flugel, dividida en varios pisos con diferentes nombres. Ellos ahora mismo se encuentran en el piso subterráneo que se llama Asterope. El primer piso se llama Seleno, el segundo Alcine, el tercer piso Taigeta, el cuarto piso Electra y el quinto piso Mia. Para acceder a dicha biblioteca, que se encuentra en los 3 pisos más altos, debían completar la prueba de cada uno de los 3 pisos, poniéndose manos a la obra. Mientras seguían, conversan de los peligros que afrontaron, concluyendo que Shaula es bastante fuerte, ni Regulus estaría a su nivel. Como dato curioso, el lugar donde se encontraba Subaru antes conducía directamente hacia Tela, que se encontraba sellada. Subaru le pregunta a Shaula por qué no había un piso 0 llamado Meteoro. Como saben, es un friki de la astronomía. Los pisos están basados en las hermanas Pleiades, que ella responde que Subaru no está calificado para superarlas debido a que le faltan las 7 cosas necesarias. Deja de duda a qué se refiere. Llegando al piso 4, Alcione, aquí se encuentra la habitación especial donde Ren y Patara se estaban curando. Se trataba de un espíritu que alivianaba cualquier malestar. Continuando, llegan a un espacio totalmente blanco con una especie de monolito flotando enfrente de ellos. Subaru se acerca para tocarla y dicho monolito se divide en muchos de diferentes tamaños, y como si del santuario se tratase, se escucha una frase que decía: toca a la más brillante del héroe destruida por Shaula. Subaru comienza a pensar cuál podría ser la respuesta, preguntándole a Shaula sobre Rey Astria, el primer santo de la espada que selló a Satela. Entrando en pánico, ese hombre era un completo abusador que molestaba a todas las personas. En muchos de sus enfrentamientos eran contadas las veces que Rey usó sus 2 manos contra ella. Después de pensarlo por un rato, Subaru llama a Beatriz para volar sobre los monolitos, descubriendo la respuesta con un rostro complicado. La respuesta es Orión. Shaula lo niega, pero Subaru explica que en su mundo esos son los nombres de algunas estrellas, para no hacer el cuento largo y aburrido. Todos estos datos son mitos en nuestro mundo. Tocando el monolito correcto y cambian de la habitación a una biblioteca, la cual comienzan a examinar. Todos los libros de la habitación contenían un nombre que Subaru y Anastasia desconocían por completo, hasta que encuentran uno que les resultó familiar. Nuestro portal, al tocarlo, se reproduce en su mente como si fuera un flashback la vida de una niña bronceada que era la hija de un verdugo. Su padre le enseñó las lecciones de vida, obligándola a ver todas y cada una de sus ejecuciones, hasta que aprendiera que todos los pecados requerían un castigo, aunque ella no conseguía saber cuándo algo estaba bien o mal, hasta que obtuvo, como si de un regalo del cielo se tratase, el poder para cargar de los pecados, castigando a todos los que se los merecían. Eso incluye a su mismo padre. Esta niña se llamaba Typhon, la bruja del orgullo. Subaru sale del trance. Notándolo, Emilia lo obliga a soltar el libro. Fue una experiencia dolorosa, dado que experimentó todo con sumo y detalle. Beatriz abre el mismo libro, pero no sucede nada. Una persona puede conocer parte de la vida de alguien si en vida la conoció, y como saben, en la fiesta del té, Subaru interactuó con todas las brujas del pecado, explicando esto mismo la chica. Julius, por otro lado, experimentó lo mismo que Subaru, leyendo el libro de Baljeroth, un general del imperio de Volaque que Julius conoció y enfrentó en una misión con Felix y Reinhardt. Actualmente él se encuentra muerto. Entendiendo el funcionamiento, Anastasia analiza la situación y teoriza que podrían estar en medio de una prueba, además de que esta biblioteca contiene un libro que todas las personas existentes en el mundo. De ahí continuamos con otro pasado. Hubo una vez una chica extremadamente sensible al dolor, pero que, curiosamente, estaba rodeado de él. Suplicaba que el sufrimiento en el mundo terminara, maldiciendo al destino. Sin embargo, un día comprendió que esto era inútil, por lo que comenzó a decir algo distinto: fuerza bruta para detener el dolor. Decidida, se sometió a un riguroso entrenamiento, alcanzando una capacidad de fuerzas increíbles. Aún así, no era suficiente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sentimiento que la rodeaba era la ira. Era la clave. Al aceptarla, obtuvo una fuerza lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás. Así nació Minerva, la bruja de la ira.
solo había leído otro libro de los muertos, contándoselo a Emilia, explicándole que solo llegó a conocer a Sedmen. Cabe recalcar que en la novela web, quien habló con Emilia al final de las pruebas del santuario no fue Minerva, sino Sedmen. A partir de este punto, al inicio de cada capítulo, se presenta un pop de las demás brujas del pecado, relatando sus pasados. Para no interrumpir la narración, los contaré en este momento, ya que son algo extensos. Sedmen. Hubo una vez una chica despreciada por todo, incluso por su propia familia antes de que naciera. Nació del pecado de otro y por ello fue abandonada a su suerte. Un bebé normal habría muerto, pero ella poseía el poder suficiente para sobrevivir, cazar y comer. Era lo que repetía constantemente. Con el tiempo, los rumores sobre una misteriosa chica en el bosque se hicieron frecuentes, hasta que finalmente fue capturada. Para sorpresa de muchos, era una mujer de gran belleza, y los hombres no podían apartar la vista de ella. Así fue vestida con finas ropas y adornos, convertida en un objeto de adoración. Sin embargo, un sentimiento confuso la invadió y en un arrebato de furia asesinó a aquellos mismos hombres. Abandonó su cautiverio y regresó a su tierra natal. Dominada por un sentimiento que aún no comprendía, odio y venganza, masacró a todo lo que encontró, enterrando los cuerpos de los hombres para que nadie los viera. Solo entonces, por primera vez, pudo experimentar un pequeño y efímero descanso. Dafne. Ahora pasamos con una mujer confundida por la corrupción, cuya hambre era insaciable. Nació como una humana, pero dejó de serlo. Su historia comenzó con un hombre que gobernaba unas tierras y en su desesperación por prolongar su vida, experimentó con numerosas personas. Dafne fue una de ellas. Para el hombre, el experimento fue un éxito, pero para ella, su existencia dejó de tener sentido. Su único impulso era comer, devoraba todo lo que tenía frente, vomitaba y volvía a tragar. Pero la sensación nunca desaparecía. Su hambre creció tanto que intentó comerse el mismo trueno. En su frenesí, aparecieron extrañas ilusiones que devoraban sin dudar. Sin embargo, aquellas bestias no trataban en rodearla. Finalmente, logró liberarse y juntar a sus criaturas. Se esparció por el mundo. Así fue como Dafne, la bruja de la gula, dio a luz a sus más bestias. Carmila era una mujer completamente normal, amada por su familia y con un compromiso arreglado. Su destino parecía ser el de una vida común y corriente, de no ser por su belleza. Todos los hombres, incluso los más poderosos, la deseaban. Estaban dispuestos a luchar por ella, pero su familia y seres queridos no estaban dispuestos a dejarla ir tan fácilmente. Así comenzó una gran guerra, cuyo resultado fue un incidente devastador que arrasó su país y sus tierras vecinas. Los rumores sobre esta mujer se esparcieron, y con ellos creció su propia expectativa. Aunque sus seres queridos no lo notaban, su belleza era lo único que importaba. Pero Carmila no entendía qué tenía de especial. Las peleas por ellas continuaron hasta decidir huir. Sin embargo, sin importar a dónde fuera, todos la adoraban de forma superficial, como si estuviera maldita. En su desesperación, buscó a alguien que pudiera amarla por lo que era y no por su apariencia. Equigna, una mujer que se preocupaba por todos. Para ella, el mundo estaba lleno de niños pequeños que necesitaban su guía, un mundo así de fácil de controlar, pero ese no era su deseo. Quería aprender y experimentar, iniciando un camino de prueba y errores. Sin embargo, pronto comprendió lo complicado que era alcanzar su objetivo por sí sola. Aunque lo sabía todo, aunque tenía una solución por cada problema, no podía hacerlo sola. Se maldijo a sí misma y cada llanto del mundo desgarraba su alma. Entendió que su meta era imposible para una sola persona. Por eso, buscó aliados para compartir su visión. Dejó objetivos en campos de batalla, formó contratos, todo con tal de no caminar sola en su sendero. También comprendió que, para pedir ayuda a todos, debía conocer absolutamente todo. Solo así podría evitar cada lágrima en el mundo. Terminando con cada pasado, continuamos con nuestro protagonista. El grupo teoriza que estaban atrapados en la biblioteca como parte de una prueba, la cual sería prácticamente imposible completar si implicaba leer cada libro. Ante esto, le preguntan a Shaula, quien les revela que si alguien intenta escapar de la atalaya, ella está obligada a asesinarlos debido a un contrato. Sin embargo, la situación cambia cuando Emilia encuentra un nuevo camino. Este se abrió al completar la primera prueba. Gracias a esto, suben por un rato hasta llegar hasta una nueva sala blanca. Esta vez, en vez de un monolito, encontraron una espada. Cuando Subaru la toca, escucha una voz que dice: "Ve a la espada celestial y consigue el perdón de ese tonto". Instantes después, aparece un hombre de cabello rojo y un parche en el ojo, lo que provoca un gran terror en Shaula, quien corrió hacia Subaru en búsqueda de protección. Este peculiar individuo habla con arrogancia, refiriéndose a los hombres como tontos y a las mujeres como simples objetos. Por el momento, se hace llamar movedor de palillos y se muestra dispuesto a pelear. Julius, al ver que Subaru había soltado la espada tras ser empujado por Shaula, la recoge y se enfrenta al misterioso hombre. Antes de iniciar el combate, intenta resolver el conflicto mediante el diálogo, pero su oponente le impone una condición:
Solo hablará si Julius logra moverlo del sitio en un duelo, aceptando el combate. Julius lanza la espada, pero el hombre la rechaza, sacando en su lugar 2 palillos para pelear. Julius, creyendo que lo estaba subestimando, comienza a atacarlo, pero todos sus golpes son detenidos fácilmente con solo 2 palillos. Viendo esto, Anastasia trata de ayudar usando magia, pero el hombre contrarresta fácilmente su hechizo. La cantidad de energía que utilizó es tanta que terminó cayendo rendida. Después de un largo enfrentamiento entre los dos, la actitud del hombre cambió. Al principio, pareció divertirse luchando contra Julius, pero al final terminó decepcionado. Se burla de él, llamándolo basura y fracasado como caballero, hasta que, con una actitud de desprecio, rompe su espada en 2 y le da un puñetazo que lo lanza volando hacia Anastasia, quien ya estaba tirada en el suelo, buscando un nuevo oponente. Emilia decide enfrentarlo, inmediatamente crea un sinfín de armas de hielo y antes de atacar, hace un trato con el hombre. Si logra moverlo aunque sea un poco, ella pasará la prueba. Con esto acordado, Emilia lanza su ofensiva, sus armas de hielo se precipitan contra el hombre, pero no logra moverlo ni un centímetro. Viendo que los ataques a distancia no funcionan, Emilia se acerca y ataca directamente, usando las 2 espadas de hielo para intentar cortar su cuello. En respuesta, el hombre adopta una postura pervertida y utiliza sus palillos para mover los pechos de Emilia, esperando que se avergüence y baje la guardia. Sin embargo, como es típico de Emilia, ella no se inmutó, sino que aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque que lo hacía rodar por el suelo. Subaru, furioso por lo que acaba de ocurrir, se contiene, pero la victoria es clara. El hombre molesto acepta su derrota y cumplirá con su palabra. Declara que Emilia ha pasado la prueba. Es en este momento que el grupo se da cuenta de la condición real. Solo Emilia puede continuar con las pruebas. Los demás no pueden avanzar hasta que lo derroten. Todos intentan refutarlo, pero el hecho no cambia. Subaru, enfadado, lo ataca sin éxito. Meili sugiere retirarse temporalmente. Menciona que ya se ha aburrido, permitiéndoles marcharse por ahora, pero dejándoles una muestra de su poder. Tanto Subaru como Emilia sentían un escalofrío al comprender la fuerza abrumadora que emanaba aquel hombre. De vuelta al tercer piso, los heridos se dirigieron a la sala verde, mientras el grupo discute con Ran sobre la habitación en la que se encontraba. Durante la conversación, Ran hace un comentario hacia Emilia que quiere continuar las pruebas por sí sola, pero todos se oponen, advirtiendo que podría ser peligroso. En ese momento, Subaru recuerda cómo Anastasia se precipitó para ayudar a Julius, lo que la sorprende. Beatriz entonces le explica algo crucial. Erigna, como espíritu artificial, no puede usar magia, por eso usa su propia vida como fuente de energía para lanzar hechizos. Cada vez que lo hace, se está acercando al suicidio. El grupo finalmente nota cuánto aprecio le tiene a Julius. Aún así, Ran sigue concentrada en superar la prueba, pues su objetivo es despertar a Ren. En su análisis, teoriza que su oponente está al mismo nivel que Reinhardt, a lo que lleva a mencionar algo interesante. Los demás reinos también tienen sus campeones, Cecilius Edmund de Wallachia, el príncipe loco de Gusteco y al nivel de Kararagi. En ese momento, Meira interrumpe la conversación anunciando que Shaula ha despertado y revelado la verdadera identidad del hombre, Rey Astria, el primer santo de la espada. De repente, todo cobra sentido. Al enterarse de la identidad de su oponente, el grupo busca a Julius para planear una estrategia. Seguramente él sabría algo sobre Rey, pero ha desaparecido, pasando a su punto de vista. Julius, sintiéndose humillado, ha decidido pedir una revancha. Esta vez usa la espada que se empleó para iniciar la prueba, pero nada ha cambiado. A pesar de su orgullo por su entrenamiento y su maestro, Rey sigue siendo superior en todos los aspectos. Con solo sus palillos, detiene y ataca sin esfuerzo. Mientras pelea, no pierde la oportunidad de humillarlo con palabras hirientes, exponiendo las inseguridades de Julius. Julius, en su mente, comienza a reflexionar. Ha perdido todo, su título, su reputación, los recuerdos que los demás tienen de él. En el pasado, apuntó a lo más alto en la esgrima, pero al darse cuenta de que jamás superaría a Reinhardt, dejó de intentarlo. Rey se percata de esto y, burlándose, le da un golpe decisivo, dejándolo fuera de combate. En ese instante, escucha la voz de Subaru. ¡Julius! Gritando su nombre con preocupación, entra en escena, atrayendo la atención de Rey. Subaru corrió hacia donde estaba Julius y comenzó a llevárselo por las escaleras de regreso a su camino para reponerse. Transportarlo era una tarea difícil, debido a su falta de fuerza física, pero no se detuvo. Mientras bajaban, Julius recuperó la conciencia y comenzó a discutir con Subaru sobre Rey. El caballero ya sabía su identidad, pero decidió enfrentarlo de todos modos. Sin embargo, ambos concluyeron que no era el original, sino una copia en su máximo potencial.
especial, pues no recordaba a Shaula. Humillado, Julius intenta caminar por su cuenta, decidió dejar de ser una carga, pero no pudo dar ni un paso seguido. Subaru recordó el momento en el que fue golpeado por él mismo, comprendía el sentimiento, y en un gesto de empatía, sostiene su brazo, impidiéndole caminar solo. Julius ahora se encuentra en la sala verde. Emilia reprende a Julius por haberlo preocupado. Julius, aparentemente aceptando su error, decide descansar lo necesario. Sin embargo, Emilia le pide para atrás que lo cuide, asegurándose de que no haga nada inoportuno. Mientras tanto, el grupo se reúne para discutir cómo derrotar a Reid. Ran, molesta, expresa que lo que hizo Julius fue increíblemente imprudente, ya que su impertinencia puede haber provocado que Rey les prohibiera continuar las pruebas, o aún peor, que los matara a todos. Subaru y Meili intenta calmar la tensión, logrando aligerar el ambiente. Después, decidieron preguntarle a Shaula si sabía algo útil, pero la conversación no lleva a ninguna parte. Al verlos tan desesperados por encontrar una solución, Shaula intenta animarlos, sugiere que se lo tomen con calma y que esperen todo el tiempo necesario, tal como ella esperó durante 100 años a Flugel. El ambiente se tornó pesado, pero la conversación fue interrumpida y repentinamente por el sonido del estómago de Subaru. Lleva 2 días sin comer nada. Mientras se preparan para comer, descubrimos que solo tenía provisiones para un mes, aunque no tendrían problemas con el agua, gracias al espíritu verde. Reunidos en la cena, Ran aprovecha la ocasión para reprender nuevamente a Julius por su imprudencia. Él acepta el regaño sin objeción. Curiosamente, Shaula fue quien más disfrutó el banquete. En medio de la comida, revela que todo este tiempo ha sobrevivido comiendo bestias, que según ella, tienen un sabor asqueroso. Después de la comida, Subaru visita a Ren, como solía hacer siempre, que quedó dormida en su lugar. Pero al despertar se percata que Anastasia había desaparecido. Preocupado, decide buscarla. Durante su recorrido, encuentra un pájaro. Esto le parece extraño, pues la torre no tiene contacto con el exterior. Siguiendo sus instintos, Sora descubre una pared falsa. Al atravesarla, llega a un balcón donde encuentra a Anastasia. La tensión entre ambos se hizo evidente, desconfiaban mutuamente. Sora desconfiaba de Anastasia porque ella era Erigna. Erigna, por su parte, desconfiaba de Subaru porque no sabía quién era en realidad, pero ella lo confronta. Cuando derrotó a la ballena blanca, investigamos sobre ti, pero no encontramos nada sobre tu pasado, y ahora, gracias a ti, hemos llegado hasta aquí. Mientras hablaba, su tono denotaba miedo, aunque no lo consideraba hostil. Para cambiar de tema, Subaru pregunta por el balcón que estaban en la torre. Juntos concluyeron que era el lugar donde Shaula los atacaba. Anastasia afirma que, aunque ella desapareciera, tenía un sueño que le impediría hacerlo completamente. En ese momento, de forma inesperada, Julius apareció de la misma manera que ellos, escuchando toda la conversación. Después de que le explicaran la situación de Erigna y Anastasia, Julius se mostró inquieto. Su primera reacción fue proponer matar a Erigna para liberar a su líder, pero al final decidieron dejar el tema por esa noche y descansar. Subaru, sorprendido por lo ocurrido, quería hablar con alguien, pero todos excepto Ran estaban dormidos. Ran le confiesa que había intentado acercarse a Reid, pero en el camino sintió su enorme presencia, la cual le resultó abrumadora. A pesar de su frialdad habitual, Ran intenta de animarlo, diciéndole que descansara, ya que lo necesitaba en su mejor estado, pero Subaru no lograba conciliar el sueño. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: leer el libro de los muertos de Reid. Sin embargo, en el momento en que se encontró el texto y comenzó a leerlo, su mente desapareció repentinamente. Al día siguiente, Subaru despertó en el suelo de la sala verde, desorientado y confundido. Emilia y Beatriz se le acercaron, pero no estaban solas. Las acompañaba un lagarto humanoide gigante. Las dos chicas comenzaron a discutir, expresando lo preocupada que estaban por él. Subaru, aún desconcertado por la situación, se levantó levemente, sin comprender nada de lo que estaba pasando. Entonces, lo primero que dijo fue: ¿he sido transportado a otro mundo? Sora había perdido todos sus recuerdos hasta el momento en el que fue invocado en el nuevo mundo. No recordaba nada ni a nadie, ni sus logros ni sus amistades. Cuando se encontró con Beatriz y Emilia, fue como la primera vez que las conocía. Sin embargo, ambas les advirtieron que ya las conocían previamente. Fue entonces cuando Subaru notó ligeras diferencias en su cuerpo. 1. Estaba más tonificado. 2. Sus manos se sentían callosas. Y 3. Tenía manchas negras en su brazo, resultado de haber ayudado a Crush en el arco 5. Al analizar estos cambios, dedujo que ya había pasado tiempo en ese mundo, pero por alguna razón desconocida lo había olvidado todo. Cuando preguntó los nombres de las chicas, Emilia y Beatriz lo miraron con preocupación, pero sin dudarlo se presentaron nuevamente. Luego de esa reunión inicial, todo el grupo fue informado sobre la pérdida de memoria de Subaru. Cuando los demás se presentaron, Shaula se logró confundir aún más. Beatriz, por su parte, mencionó que Mei le había intentado asesinarlos en el pasado, a lo que Subaru obviamente no recordaba. Julius estaba especialmente afectado. Subaru era la única persona que aún lo recordaba después del incidente con Gula, pero ahora
ahora también la había olvidado por completo. Anastasia estuvo a punto de revelar su mayor secreto. Todo este tiempo había sido Erigna, su espíritu artificial. Sin embargo, Ra le interrumpe antes de que pudiera hacerlo. Pidiéndole permiso a Emilia y a Beatriz, Ra se lleva a Subaru con la excusa de buscar agua, pero en realidad tenía otra intención. Una vez alejados de los demás, Ra lo confronta directamente. Deja de actuar y dime cuál es tu plan. No podía creer que Subaru había perdido sus recuerdos, y con ellos todo lo relacionado con su hermana Ren. Este impacto le generó un sentimiento similar al de Julius. Estaba tan conmocionada que lo acorraló, presionándolo contra su pecho con frustración. Poco después, Julius regresó y se presentó como su amigo. Subaru, a partir de un pequeño intercambio de palabras, dijo que en el pasado no se llevaran bien, pero con el pasar del tiempo habían forjado una amistad. Finalmente, Erigna revela su secreto, lo que desmoroniza aún más al grupo. En cuestión de poco tiempo, ya habían perdido a 2 personas. La agitación solo empeoraba. Tras discutirlo, teorizan que los recuerdos de Subaru podrían estar esparcidos en la biblioteca de tarjeta, pero antes de dirigirse allí, el grupo aprovecha la oportunidad para interrogar a Subaru. Le preguntan qué quiere decir con mundo paralelo. Con dudas, Subaru le revela ese secreto que nunca había contado a nadie, que pertenecía a otro mundo más allá de la Gran Cascada. Era difícil de creer, pero considerando todo lo que había mostrado, de repente todo cobra sentido para los demás. Recordar el pasado entristeció a Subaru, que decidió marcharse hasta la biblioteca Taijeta. Subaru pronto se dio cuenta de un problema: no podía leer el libro de ese mundo, ya que lo había aprendido en la mansión Roswell, y sin sus recuerdos, era completamente inútil en la búsqueda. Desde lejos, se quedó observando a Meili y Shaula, con quienes tuvo una pequeña conversación, pero no lograron encontrar nada útil. Mientras tanto, el resto del grupo decidió dejar a Subaru atrás para intentar derrotar a Reid. Beatriz intentó quedarse con él, pero después de toda la conversación, se sentía demasiado afectado emocionalmente y decidió que Subaru necesitaba estar solo, sintiendo impotencia. El Subaru del que todos hablan no se parece en nada a mí. Sintiendo que lo había perdido todo, Subaru se hundió en la desesperación. Mientras caminaba, fue en ese momento que alguien lo empujó por las escaleras. Subaru no tuvo tiempo para reaccionar. Al tocar el suelo, murió instantáneamente. Su regreso de la muerte se había activado, siendo esta la primera vez del Subaru amnésico. Su punto de guardado se actualizó al momento de despertar al perder sus recuerdos. Erróneamente, Subaru piensa que tuvo un sueño premonitorio y todo ocurrió exactamente igual. Sin embargo, el cambio ocurrió cuando Anastasia revela que en realidad es Erigna. Subaru ni se inmuta, lo que genera que nadie confíe en él cuando menciona que es de otro mundo, considerándolo un loco. Esto provoca que Subaru comience a ver a todos desde una perspectiva diferente, considerándolos sus enemigos. En ese momento, dejé echar a Anastasia de la sala. Sin embargo, después se da cuenta que ha cometido un grave error. Ahora debe encontrar la manera de solucionar el problema, ya que el grupo necesita al Subaru de antes. Mientras reflexiona sobre la situación, llega nuevamente a las escaleras en las que estuvo antes, y de la misma manera en el bucle anterior, vuelve a caer tras ser empujado por alguien misterioso. A diferencia de la última vez, en el que murió instantáneamente debido a la gran caída, esta vez su cuerpo impactó contra una de las escaleras, dejándolo agonizante. A pesar de su sufrimiento, no puede hacer nada para evitar lo inevitable, y finalmente muere. Subaru regresa de nuevo, aunque muy aturdido por su muerte. Emilia, preocupada, le pregunta qué le sucedió, pero nuestro protagonista, presa del miedo, salió corriendo. En su muerte anterior sintió claramente que alguien lo empujó y no quería volver a experimentar esa sensación. Corrió sin detenerse hasta llegar a la habitación de Reid. El pelirrojo, molesto por la interrupción, humilla a Subaru, diciéndole que por ser tan débil no era más que una simple criatura. La desesperación del chico era tanta que, sin pensarlo, se lanzó directamente contra Reid, golpeándolo con sus palillos. Reid parecía comprender el estado de Subaru y con su habitual indiferencia le dice que si tiene algún problema, la resolución era simple: enfrentarlo. Acto seguido, vuelve a golpear a Subaru y lo deja al borde de las escaleras, a punto de caer y morir. En ese instante, Subaru recuerda a sus padres y el hecho de que nunca se despidió de ellos, lo que lo llevó a arrepentirse. Pero comenzó a tener una especie de alucinación con Satella. La bruja repetía "te amo" una y otra vez, como siempre, aunque para este Subaru aquello era completamente nuevo. Poco después, Subaru despierta en la sala verde, frente a su grupo. No había muerto. Sin embargo, tras el espectáculo que protagonizó, todos creyeron que había enloquecido, excepto Emilia. Los demás adoptaron una actitud distante y lo dejaron solo para que se recuperara. Fue entonces cuando Subaru recapacita sobre la situación y comprende que su habilidad era el regreso de la muerte. Tras un plan, debía abandonar la torre. Nadie de su grupo era confiable, y además en ambas ocasiones murió porque él lo empujó.
llegó, alguien quería asesinarlo. Decidido a huir, Subaru llega a la salida y sorprendentemente abrió con facilidad una gigante puerta, pero en el escape se encuentra con un enorme gusano que intenta devorarlo. A pesar de que su cuerpo en este nuevo ciclo estaba un poco más entrenado, no tardó en darse cuenta que pronto sería devorado por las bestias. Justo en ese momento, una serie de intensos rayos de luz aparecieron, acabando con la criatura antes de que pudiera matarla. Sin embargo, el impacto de la batalla provocó un derrumbe y Subaru, desesperado, cayó a las profundidades de la arena. Al despertar, se encontró en un pasadizo subterráneo. Caminó alrededor de una hora buscando una salida hasta que se topó con una puerta peculiar. Por alguna razón, sintió que al otro lado se encontraba su ser más amado. Se trataba de la puerta que sellaba su tela. Sin poder resistirse, la toca, pero en el mismo instante perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba de vuelta dentro de la torre. En ese momento, algo dentro de él se quebró por completo. Decidió que no tenía sentido seguir huyendo. Es más, si tenía enemigos, la forma de sobrevivir era adelantárseles y atacarlos primero. La única opción era matarlos a todos. Mientras caminaba por la torre, se encontró con el cadáver de un dragón, lo que la puso en alerta. Ya ni siquiera intentaba ocultarse. Tomó un cuchillo para cortar ramas de árboles y continuó avanzando, pero a medida que subía, la escena se volvía más aterradora. Se encontró con cadáveres tras cadáveres. Primero fue Shaula, luego Erigna, después Julius y por último Meili. Ver los cuerpos sin vida provocó náuseas en Subaru. Era la primera vez que vio un cadáver, aunque curiosamente todos estaban cubiertos por sábanas. En la siguiente habitación se encontró con Patrash. Sin embargo, no recordaba su nombre y se mostraba hostil hacia él. De repente, una densa niebla repleta de brazos oscuros invade la sala. Satela parece estar comenzando a liberarse de su sueño. No obstante, Patrash reaccionó de inmediato, jalando al Subaru para salvarlo. El dragón corrió, escaló, esquivó y atacó con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible por proteger a su dueño, pero fue en vano. Al final, Patrash solo logró darle un poco más de tiempo, sacrificando su vida por él. Sin embargo, Subaru no logró escapar. Lo último que sintió fue cómo su cabeza era separada de su cuerpo. En sus últimas instancias, solo pudo escuchar una voz susurrándole al oído: "Adivina quién soy, héroe". Subaru regresa de la muerte junto a Emilia y Beatriz, pero esta vez, en un arrebato de desesperación, intenta estrangular a Emilia. Sin embargo, se detiene en seco al ver su expresión. Emilia no dudaba de él. Fue entonces cuando notó a Patrash, su fiel dragón terrestre, quien dio su vida protegiéndolo en el pasado. En ese momento, Subaru encontró en ella a la primera persona en la que podía confiar. Decidió cambiar de estrategia, fingir que todo sería igual, mantener en secreto su parada de memoria e investigar quién intentó asesinarlo, para analizar las cosas con calma. Pidió jugar a las vencidas con Emilia. Como era de esperarse, fue brutalmente derrotado. Durante el desayuno, intentó detectar algunas reacciones sospechosas entre los presentes y encontró una en Julius. Con la ayuda de Shaula, quien se escondía por si algo salía mal, confrontó a Julius. Sin embargo, su reacción no fue lo que esperaba. Julius estaba preocupado por su conversación anterior con Anastasia la noche anterior. Recordemos que Julius sintió varios sentimientos complicados tras la relación de Erigna, lo que hizo que su comportamiento fuera errático. Esto decepcionó a Subaru, pero decidió continuar con su plan. Pero de repente, Meili entró en la escena y le preguntó qué tan en serio debía tomarse lo que Subaru le dijo la noche anterior. Pero antes de tener una respuesta, la novela cambia de tiempo, con Subaru despertando en un profundo sueño, y lo primero que vio fue el cuerpo sin vida de Meili, intentando reanimarla con RCP y respiración artificial, pero en vano. Fue entonces cuando se percató de detalles aterradores. Meili había sido estrangulada, sus propias manos tenían heridas de uñas, y por último, una herida en su brazo tenía escrito en japonés: "Subaru estuvo aquí". Subaru teorizó que su yo anterior tomó el control mientras estaba inconsciente y asesinó a la niña. Comenzó a desconfiar de sí mismo. Con un pobre intento de ocultar el cadáver, abandonó la habitación. Al salir, se encontró con Emilia, quien hablaba sobre el futuro de Meili fuera de la torre, pero su comportamiento era demasiado extraño, y Emilia notó: "Si tienes algún problema, Beatriz y yo estamos aquí para acompañarte en tu dolor". Subaru estuvo a punto de contarle la verdad, pero en ese momento Ran apareció en pánico. Les ordena ir a la biblioteca Taijeta. En la biblioteca, Beatriz encontró el libro de los muertos de Meili. Recordemos que cuando alguien muere, su libro aparece en la biblioteca. Esto alteró a Subaru. Es posible que descubran que fue él quien la asesinó. Beatriz intenta calmar a todos, esperando que fuera otra Meili, pero Shaula irrumpió sin tacto alguno y confirmó su muerte. Subaru intenta convencerlos de leer su libro, haciéndolo Subaru y volviendo a experimentar en carne propia el pasado del involucrado. De niña,
Fue criada entre bestias mágicas, pero fue rescatada por Elsa bajo las órdenes de Capella, el arzobispo del pecado de la lujuria, y el líder de la organización de asesinatos. Lujuria era extremadamente cruel, una vez la castigó convirtiéndola en miles de ranas. Sin embargo, con Elsa fue diferente. La niña la vio como su modelo a seguir. Tras la muerte de Elsa, Melee se encontraba completamente perdida. Fue por ello que mientras que se suponía que todos estaban durmiendo en la torre, vio la oportunidad perfecta de buscar el libro de los muertos de Elsa y saber más sobre ella, buscando pistas de cómo seguir su camino. Pero en su lugar se encontró con Subaru, quien buscaba el libro de Rei antes de que perdiera la memoria. Subaru le dio un consejo: sigue lo que dicta tu corazón. Cuando Subaru salió del trance, sufrió un ataque de confusión de identidad, mezclando sus recuerdos con los de Melee, pero ahora comprendiendo mucho mejor a la niña y a qué se refería con su frase anterior. Pero algo extraño ocurrió después. Subaru empezó a escuchar la voz de Melee en su cabeza: mátalos a todos. Beatriz intenta consolarlo, pero Subaru estaba al borde de la locura, cambiando y obteniendo un nuevo plan: asesinar a todos para leer su libro de los muertos. Durante la cena, revelaron que no encontraba el cadáver de Melee. Esto sorprendió a todos. Erigna sugiere ignorar a Melee y seguir completando las pruebas. Mientras más tiempo pase, menos será la posibilidad de que Anastasia vuelva. Dios le confirma esta teoría, lo que puso en razón a todos. Mientras dormían, Subaru se escabulló para deshacerse del cadáver de Melee, pero el cuerpo había desaparecido, llevando al escenario Ran, quien lo había seguido y lo encaró como un falso Subaru. Ran notó las diferencias en su comportamiento y lo confrontó: eres solo una mala imitación de Subaru. Subaru intentó mentirle, pero al ver que no tendría escapatoria, se lanzó al ataque para matarla. La voz de Melee lo empujó a hacerlo. Sin embargo, Ran lo atrapó en una prisión de hielo. Ella no era lo suficientemente tonta como para enfrentarse sola, apareciendo Emilia también. Confundida, pide explicaciones. Ran quiere torturar a Subaru para obtener respuestas, pero Emilia no lo permitiría. Ran sugiere que Subaru podría ser alguien que cambie de forma, como Capella. De manera desesperada por todo lo ocurrido, Subaru grita que tiene amnesia, pero Ran, cegada por la ira, atacó. Ella no puede aceptar que Subaru hubiera olvidado a Ren. Subaru perdió el conocimiento. Al despertar, descubrió que había escapado de la prisión de hielo deslocándose el hombro, y algo inaudito estaba en la habitación. Las paredes estaban escritas la frase: Subaru estuvo aquí. Se convenció de que su yo anterior había asesinado a Ran y Emilia. De repente apareció Rei. Se suponía que no podía abandonar la sala de pruebas, pero ahí estaba. Rei le ayudó a recomodar el hombro y le preguntó: ¿te peleaste con tus amigos? Un temblor sacudió la torre. Subaru y Rei corrieron a las escaleras y vieron a Yulu luchando contra centauros de fuego. Rei, buscando la diversión, bajó al campo de batalla y destruyó a cada bestia con sus palillos. Yulu luchó con dificultad, pero Rei arrasó con facilidad, ganándose su respeto. Sin embargo, Rei no tiene interés en ayudar con el combate actual. Subaru intenta intervenir, pero notó un centauro más grande de lo normal. Gritó para advertir a Julius, pero este le pide que cuide de Anastasia antes de morir en el acto. Subaru salió corriendo, atormentado por su culpa. En el camino se encontró con Beatriz y Erigna. Ella revela que ya no confía en este Subaru después del incidente con Ran y Emilia. En cambio, Beatriz se mantiene firme a su lado. Subaru, desesperado y enojado, se pregunta: ¿cómo esperan que sea alguien tan asqueroso como Subaru? Su mente estaba al borde del colapso. Solo hace poco estaba comprando algo y terminó en todo este enredo. Erigna decide ir por Julius, pero recordando sus últimas palabras la detiene, apareciendo un enorme escorpión que intentó asesinar al trío, aunque con dificultad lograron detenerlo y salvarse. Sin embargo, el escorpión dejó en su camino su cola, la cual, como si una mina se tratase, explotó. Beatriz da su vida para salvar a Subaru, mientras Erigna no corrió con la misma suerte. Ella estaba dividida en dos. Subaru, en un intento de ayudarla, la arrastra por la torre, pero Erigna, sabiendo que era el fin, le pide matarla para ahorrarle el sufrimiento. Subaru no logró hacerlo, disculpándose por dudar de él. Maldiciendo su vida, Subaru es rodeado por una sombra negra que le dice constantemente te amo. Satella se había apoderado de la torre de nuevo, pero Emilia vuelve a aparecer, salvándolo para molestias de Subaru. En un lugar más seguro, el chico le recrimina por ayudarlo. Era mejor dejarlo morir. Emilia, notando su desesperación, le reconoce lo débil que es, pero aún así prefiere estar con él, repasando todo lo que ha vivido juntos. Subaru, igual que antes, no entiende qué le ven a ese Subaru, cómo las personas son capaces de sacrificarse, preguntándose cómo serían las cosas si estuviera en su lugar. Emilia, conociendo su problema, a forma de metáfora de cuando se conocieron, le pregunta su nombre, pero esta vez ella se presenta primero. Subaru, entendiendo mejor las cosas, menciona su nombre y cómo quiere protegerlos a todos, pero vuelve a aparecer Satella, tragándoselos y muriendo en el acto. Subaru regresa de la muerte, pero viendo que Emilia y Beatriz están bien, se derrumba en un mar de emociones, llorando de alivio.
entendiendo y valorando a las personas que lo rodean. Este Subaru estaba decidido a cambiar las cosas. Subaru decide compartir su amnesia con Emilia y Beatriz, pidiendo su ayuda para comunicarlo a los demás. Lo disfrazó como una pérdida de memoria episódica, recordando algunas cosas y otras no. Todos parecían aceptarlo, pero Subaru sabe que no puede dejar que lo descubran todo. Igual que pasados, Ran le pide que vayan por agua. Igual que la primera vez, la sirvienta lo confronta, le aclara que lo más importante para ella es Ren, y le propone que recuperará a su hermana y sus recuerdos. Ran, aunque molesta, intenta atacarlo varias veces, pero Subaru la convence. Tras diferentes vidas, logró entender que podía confiar en todos, con la única diferencia de una pequeña niña, Meili, quien intentará empujarlo por las escaleras, tal como lo había hecho en anteriores bucles. Sin embargo, Subaru ya conocía lo que iba a ocurrir, deteniéndola en el acto, mirándola a los ojos. ¿Por qué estás intentando matarme de nuevo?, le preguntó, su voz llena de reproche. ¿Fue por lo de ayer? Meili, con el rostro marcado por tristeza y la rabia, asintió, explicando con un tono sombrío. Viví tanto tiempo con Elsa y me enseñó que la única manera de manejar a quienes causan problemas es eliminándolos. Subaru, sin perder la calma, respondió con firmeza. Esa no es la única alternativa, Meili. No todo se disuelve con la muerte. Se acercó a ella, determinado a corregir esa mentalidad destructiva. En ese instante, Emilia apareció detrás de Subaru, apoyando su mensaje con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Subaru tiene razón, lo que más importa ahora es que encontremos un nuevo camino. No siga los mismos pasos que Elsa. Meili, con el corazón partido, mira al suelo. Sus ojos brillaron con tristeza. No quiero olvidar a Elsa, confesó, su voz quebrándose por el dolor. Y no necesitas olvidarla, respondió Subaru, colocando una mano sobre su hombro. Lo que tienes que hacer es aprender de tus errores, no repetirlos. No permitas que su sombra controle tu destino. Fue entonces cuando Shauri y Beatriz aparecieron a su lado, como si de alguna forma supieran que este momento era crucial. Ambas estaban allí para ofrecer su apoyo, dispuestas a intervenir si Meili volvía a intentar arrojar a Subaru por las escaleras. Meili, aunque aún luchaba contra sus propios demonios, aceptó la mano extendida de Subaru. El ambiente, cargado de tensión, comenzó a disiparse. El conflicto parecía haberse resuelto por el momento. Julius, que había estado vigilando a las Mabestias, se acercó con una sonrisa confiada. Las Mabestias están bajo control, informó. ¿Estamos listos para continuar? Tenemos que liberar la torre. Si lo conseguimos, tal vez pueda recuperar mis recuerdos y terminar con las pruebas. Pero antes tengo un plan. Con determinación, menciona la idea de leer el libro de los muertos de Rey. Anastasia, que había estado escuchando en silencio, intervino. Es un buen plan, dijo con una sonrisa intrigada. Si Reid ha permanecido aquí todo este tiempo, es posible que no sea simplemente un muerto. Tal vez esté revivido, solo para este propósito. Mientras se dirigía a la biblioteca, Subaru aprovecha para fortalecer su vínculo con Julius. Espero poder derrotarte algún día, Julius. Eres el espadachín más poderoso que he conocido, le dijo, con una mirada que reflejaba tanto respeto como desafío. Finalmente llegaron a la biblioteca, donde Meili, aún lleno de dudas, encontró el libro. Subaru, con la determinación renovada, comienza a leer el libro de los muertos de Rey, consciente de que lo que descubriría allí podría ser la clave para salvar a todos, y quizás recuperar lo que había perdido. Pero todo era diferente. En vez de recapitular su vida, se encontró en un lugar blanco, frente a una niña rubia, Rui Arnett, el tercer arzobispo del culto de la bruja que representa la gula. Ella le dijo que estaban en el Salón de los Recuerdos, la cuna de Old Laguna, un lugar donde las almas se filtran, permitiendo su reutilización, enviando los recuerdos de dichas almas a los libros de la Atalaya, donde se crean los libros de los muertos. Al principio, Subaru sentía confianza con Rui, conversando sobre muchas cosas, arzobispos, autoridades, brujas y etc. En este capítulo tan informativo, Rui le revela que le robó sus recuerdos, hallando que le costó varios intentos darse cuenta. Al robarle esos recuerdos, Rui ahora sabe sobre el regreso de la muerte y le pregunta cuántos intentos han sido. Subaru responde que 5. La niña, emocionada, intenta devorar sus recuerdos nuevamente, pero Subaru la acorrala, amenazándola con ahorcarla. Le pide que le devuelva sus recuerdos. Sin embargo, debido a su debilidad mental, afloja las manos. Rui intenta manipularlo, explicándole que nunca ha devuelto los recuerdos de alguien, por lo que existe la posibilidad de que al hacerlo, sobreescriba su versión actual, matándola al instante. ¿Está Subaru realmente dispuesta a sacrificar todo por una persona técnicamente muerta? ¿Dejará de lado sus logros y a las personas que quiere por alguien tan desagradecido como él? Con las manos de Rui en su cuello, como si dijera, si me matas, tú también morirás, Subaru está realmente desesperado, que creyó ver al verdadero Subaru, recriminando su deseo de poder ayudar a todos, pero en realidad
ese alguien era Ren. Al notar cómo su héroe se derrumbaba poco a poco, apareció en el corredor de los recuerdos, para darle ánimos para levantarse y seguir adelante, despertando la codicia en su interior. Dicho factor se aceptó gracias a este momento. Con su determinación renovada, se pone de pie. Rui está realmente enfadada, quería devorar a Subaru 2 veces. Le explica que la razón por la que la gula roba recuerdos es para intentar encontrar la felicidad, una vida perfecta a través de sus víctimas. Rui anhela el regreso de la muerte y no se conformará con sus recuerdos antiguos. Ella quiere vivir la muerte en carne propia, pero dejará ese deseo a sus hermanos, quienes ya están en camino. Despertando del trance, Subaru se da cuenta de que había pasado una hora congelado. Beatriz y Erigna le informan que ocurrieron normalidades en la torre. Shaula detectó que invasores se acercaban, por lo que todos fueron a ayudar. Grandes estruendos se escuchaban en la torre, pero Subaru les cuenta todo lo que vivió. Entonces, las más bestias del desierto estaban intentando entrar a la torre. Shaula estaba haciendo todo lo posible, pero necesitaban la ayuda de Meili. Subaru aprovecha la ocasión para contarle que conoció a otros obispos de la gula y que los otros dos están en camino, lo cual es sorprendente. Al grupo le tomó un mes llegar, mientras que las gulas lo hicieron en menos de un día, lo que sugiere que tal vez viajan en algún tipo de dragón. Al llegar donde Shaula, quien con grandes círculos mágicos atacaba a las más bestias, mata a 100 con un golpe. Subaru comprende que en el buque anterior no tenían a Meili, por lo que los centauros se descontrolaron y Julius tuvo que intervenir, pero ahora pueden usar su fuerza para resolver otro de los problemas, preguntándose por los demás. Rápidamente abandonan la sala y en el camino se encuentran con Patrash, Ren y Ran. La pelirroja le reprende por haberse dormido en estos momentos y le cuenta que encontró al arzobispo de la gula, pero que una chica de pelo plateado, misteriosa, estaba peleando. Esto atormenta a Subaru, ya que Emilia había sido devorada por gula. Explica la situación y como Emilia era su compañera. Familiarizado con el concepto del robo de nombres, Julius y Subaru corren a su rescate. Lei, Batenkaitos y Emilia estaban teniendo un gran enfrentamiento. El primero se emociona al ver a Subaru, mientras que la segunda, dudosa, les avisa que son aliados. Subaru, con determinación, le dice que no se preocupe, que no la ha olvidado. Estas palabras le devuelven la confianza a Emilia. Julius se une al enfrentamiento, pero Leite, en medio del combate, empieza a usar las técnicas de Emilia, y no solo las de Emilia, intercambiaba habilidades en cada momento. Gula podía usar los poderes de las personas que devoraba. Además, Julius y Emilia no conocían bien, lo que hacía que fuera imposible coordinarse, la cual Gula aprovechaba para burlarse de ellos. De repente aparece Rey Astria, lo cual altera a todos, incluso a Lei, quien no esperaba su llegada. Se lanzó al ataque, pero como era de esperarse, Rey lo derrota con facilidad. Emilia estaba contenta, pero Julius comprendió inmediatamente todo. El santo de la espada no era su aliado, por lo que se lanzó al ataque, pero al igual que Gula, es abrumado por el poder enorme de Rey. Emilia se une al combate, pero no es de mucha ayuda. Las cosas se complican más. Lei vuelve a aparecer con todas sus heridas curadas, atacando a todos. Subaru estaba a punto de comprender su nueva habilidad hasta cuando, de repente, su pierna fue cortada de un solo ataque. El gran escorpión apareció en la sala. A pesar de su estado, Subaru comprendía todo. Sus aliados entraron en pánico, pero antes de que pudiera hacer algo, una gran sombra que le repetía "te amo" se apoderó de la sala. Todos los problemas de la torre se reunieron aquí, lo que hizo que Subaru muriera una vez más. Su punto de guardado era el momento que se despertó tras su encuentro con Rui. Solo repasaba sus errores, le tomó mucho tiempo comprender la situación, por lo que todo se le había juntado. Ahora sería diferente. Acelerando las cosas, pone en marcha un nuevo plan. Mientras resume lo ocurrido, envía a Meili con Shaula y trae a Erigna para que se encargue de Ren. Así enfrentarían Ran y Emilia contra Leite, mientras que envía a Julius contra Reite. Todos se ejecutan el plan de Subaru. Pero mientras lo hacían, experimentan algo extraño. Su nueva autoridad se está activando. Esta vez llegaron antes de que Emilia le fuera robado su nombre. Lei, al ver a Ran y Subaru, se burlan de ambos, actuando con la personalidad de Ren e incluso mofándose de su frase: "Comencemos desde cero". Emilia le dio un golpe contundente que pareció dejarlo fuera de combate a Lei, pero esto solo activó su poder especial, Eclipse Solar. Este poder le permite transformarse en las personas que ha devorado, apareciendo como un hombre muy poderoso, quien se presenta como Rui. Lo mismo ocurrió en el arco 5, cuando Rui estaba en el cuerpo de su hermano para materializarse fuera del salón de los recuerdos, enfrentándose a las dos, cambiando de cuerpo en cada intercambio, lo que parecía poner la victoria al alcance. A diferencia de Julius, Emilia y Ran tenían una buena coordinación en batalla, pero recordemos que Ran solo puede pelear al máximo por poco tiempo, por lo que comenzó a desmoronarse. Subaru activa su habilidad de la avaricia, Corazón de León, pero de una forma diferente a Regulus. Podía conocer la ubicación de sus aliados, además absorber todo el daño y la fatiga que estaban experimentando.
Ran volvió a estar al 100%, descubriendo algo aterrador. Uno de sus compañeros se estaba acercando a la sala de combate. Cuando lograron distinguirlo, Beatriz lanzó una ráfaga de cristales morados, el enemigo Escorpión. Subaru estaba atónito, ya que gracias a su poder podía distinguir que ese Escorpión era su aliado, entre comillas. Para los despistados, se trata de Shaula. Al principio, Subaru la consideró una traidora, pero al analizar las cosas no tenía sentido. Ella había sido muy buena con él en todo momento. Antes de llegar a una conclusión, Emilia intervino, peleando con el Escorpión y adaptándose fácilmente a todos sus movimientos. Emilia era realmente poderosa. Mientras tanto, Ran seguía peleando con Royd. Dándose cuenta que Subaru estaba absorbiendo su fatiga, preocupada, intenta acabar rápidamente con la pelea, pero le volvió a tomar el control y dio una patada tan poderosa que sacó a Ran del campo de batalla. Ya en el suelo, Lei la apuñala con sus dagas envenenadas, pero Subaru era quien recibía todo el daño. Ran, cubriendo sus heridas y sin sentir dolor, pidió la ayuda de Emilia, quien regresó, tomó a Subaru y ambos intentaron escapar de la sala de batalla. En su camino se encuentran con el Escorpión y a Leite, quienes estaban luchando entre sí. Ran le pidió a Subaru que desconectara su habilidad, pero él se negó. Ahora comprendía todo. De repente, dejó de sentirse cansada. Beatriz explicó que ella no tiene nada que ver con eso. Era una autoridad que Subaru estaba usando por su cuenta. En el camino, se encontraron con Raid, quien emocionado pregunta si ahora ellas serán sus oponentes. En ese momento, una gran nube de polvo apareció y Julius llegó, explicando lo sucedido. Al llegar, vio como Roy estaba conversando con Raid. Cuando Roy intentó devorar sus recuerdos, no pudo soportar su inmenso poder y terminó consumido por su propio platillo. En otras palabras, el cuerpo que vemos es el de Roy, pero mentalmente estaba siendo poseído por Raid. La explicación fue algo confusa. Por eso, Raid podía abandonar la sala de la prueba y moverse libremente. Como no podía conversar, todos lanzaron un ataque contra el Santo de la Espada, dado por primera vez un buen golpe. Subaru se emociona y anima a todos a seguir luchando. De repente, Subaru se percata de que toda la cara que había estado soportando por Ran había desaparecido. El corazón de león había dejado de hacer efecto y el responsable era el propio Raid, alguien tan poderoso que podía cortar cosas que no podían ser vistas, como la autoridad de codicia. Ran estaba al borde de la muerte, había sobrecargado su cuerpo, además del veneno que le inyectó Lei. El Escorpión gigante se acerca, pero Raid se alistó y avisó que alguien más poderoso se acercaba, el enemigo final. Datela destabilizó la torre, enviando a todos por los aires. Sin embargo, todos ignoraron este acontecimiento épico y siguieron sus respectivas peleas, Emilia contra Shaula y Julius contra Raid. Entonces, una gran sombra que repetía constantemente "te amo" los devoró. Subaru creyó que había perdido de nuevo, pero algo diferente ocurrió. Raid, con la espada de Julius, logró cortar a la gran bruja. Subaru, sosteniendo a Ran con todas sus fuerzas, le advirtió que sería derrotado, pero el rojo solo se burló antes de lanzar un segundo ataque directo a Subaru, quien murió por el primer santo de la espada. Subaru regresa de la muerte. Esta vez la novela narra rápidamente que hizo lo mismo que en el bucle pasado, pero esta vez Subaru se quedó con Shaula y Meli, quien emocionada conversa con Subaru mientras detenía a las más bestias, preguntándole algo bastante aterrador. Shaula, si te pidiera que mueras, ¿lo harías? La sabia contesta de manera rápida y sin dudarlo de manera positiva. Subaru estaba sorprendido, esperaba que se negaría y que su verdadero rostro se mostraría, matándolos al instante, preguntándole por la quinta regla de la torre. Recuerden que la atalaya tiene reglas estrictas que no deben romperse. Al escucharlo, Shaula trata de evitar la pregunta, pero insistiendo, ella le dice que no puede contársela porque con esa forma podrían completar las pruebas de la torre. Y solo han pasado 4 días con el maestro. El tiempo no será lo suficiente para compartir todo el tiempo que estuvieron separados. Se lo notaba muy triste. Temía que Subaru ahora la odie por mantenerse callada. Pero de la nada Shaula comenzó a transformarse. Alguien había roto una de las reglas. Él le pidió que le ordenara que muera. Cuando mute en el Escorpión, se volverá una máquina de matar que no distingue a nadie. Pero en vez de eso, Subaru insiste que le diga la quinta regla. Con esta información le ordenará que muera. Ella admite que es increíble y le dice: quinta regla, no está prohibido romper las pruebas. Subaru, con una sonrisa pícara, le dice que estaban mintiendo y tras soltar a Shaula, se lanza del balcón de la torre para suicidarse. Él ya había aceptado su destino. Este intento era solo para buscar esta información. Shaula, muy triste, se lanzó de rescate, pero en medio de la caída terminó su transformación de escorpión. Antes de chocar contra el suelo y con una gran determinación, Subaru le dice: voy a salvarte. Subaru regresa de la muerte de nuevo y de nuevo la novela web omite todo diciendo que el plan sigue igual, pero esta vez Subaru y Beatriz acompañarían a Julius para evitar que Roy devore a Raid. En el lugar, Ghoul estaba hecho pedazos, la zona estaba destruida, como si Roy hubiera usado todo su arsenal para poder consumir al Santo de la Espada. Todos al llegar presenciaron tal humillación. Joel le dice que está pisoteando sonar al humillar a alguien que ya perdió. Ray, muy cabreado,
le da un último golpe y le dice que acepta que se lo coma, algo que lo sorprende. Precisamente por eso estaban peleando, sabiendo con antelación lo que ocurriría si se concreta este pacto. Todos en la sala intentan detenerlo, pero fueron golpeados muy fácilmente. Roy devora a Reid, y como este era un ser muerto que estaba siendo proyectado en base al libro de los muertos, desapareció. El pequeño estaba fascinado por tremendo banquete que había tenido, pero de la nada comenzó a estrangularse, comer o ser comido. Eso es parte de la vida, y de la nada el cuerpo del niño fue modificado, transformándose en el rey Astria. Con un nuevo cuerpo, se podía decir que había resucitado. Julio molesto lanza un primer ataque, el cual logró causarle un pequeño daño. Esto sorprendió a todos. Tras cambiar de cuerpo, prácticamente sus habilidades no son las mismas. En otras palabras, sufre un pequeño nerfeo. Pero esto no es la gran cosa, pues incluso cuando Beatriz lo envió a otra dimensión gracias a su magia, este pudo con facilidad regresar usando unos palillos. Rey, molesto por la presencia y la palabra de Subaru, le lanza un gran ataque. Beatriz y Yolo gritaron su nombre, pero al borde de la muerte, Subaru proclama que no importa lo que pase, él buscará la manera de derrotarlo. Repasando la información obtenida en este primer intento por salvar a todos antes de morir, Reid, siendo consumido por Gula, no puede evitarlo, pero existe la posibilidad de que Julius logre derrotarlo, y Subaru no puede ayudar en este escenario, muriendo y regresando. A partir de aquí, la novela no detalla mucho los acontecimientos, ya que comenzaremos una serie de muertes de Subaru mientras busca una solución a los 5 problemas de la torre. Ahora nos centramos en Ran y Emilia. Esta vez Subaru intenta hacer que Beatriz se una a la batalla tras conocer sus grandes poderes. Sin embargo, esto provocó una apertura donde Subaru quedó desprotegido, recibiendo las cuchillas de Leigh. Agonizando, Leigh se burló, diciendo que tendrá que intentarlo de nuevo. Recuerden que ahora los hermanos Gula conocen el regreso de la muerte gracias a Rui. En su segundo intento, Subaru aprendió que Emilia y Ran fracasarían en derrotar a Leigh. El tiempo es crucial para mantener su corazón de león y poder apoyar a Ran, y que Beatriz apoyando en la batalla no funcionaría. Ahora cambiamos de escenario. Subaru estaba evaluando en qué escenario sería más útil, y estaba con Meili. Al notar que estaban siendo abrumados, ambos se lanzaron de la torre en el gusano de arena, pero detrás de ellos venía Shaula, quien los atacó con sus aguijones. La bestia dio su vida para salvarlos, pero en la caída, Subaru murió protegiendo a Meili. Este fue el intento número 7. Obviamente no estoy omitiendo nada de la novela, las demás muertes quedan a interpretación. Saltamos a este intento, donde Subaru aprendió que salir de la torre y alejarse de las bestias era una buena opción, y que tanto Satela como el escorpión tenían un objetivo claro: Subaru. Ahora Subaru tenía un nuevo plan, llevarse a Julius al enfrentamiento con Leigh. En el primer intento, no pudo coordinar bien sus estilos de pelea porque había olvidado a Emilia, pero al llegar a tiempo, los tres fueron suficientes para poder retener a Gula, hasta el punto de obligarlo a escapar. Ran estaba molesta porque casi pudo vengar a su hermana, pero llegando al rey al escenario. De nuevo, el trío unió fuerzas para pelear con su nuevo oponente, pero tras la pelea anterior estaban muy agotados. Ran recibió una fuerte patada mortal y Julius le rompieron una pierna, y Emilia fue enviada a volar con facilidad. Estos eran los efectos secundarios de centrarse únicamente en Gula. Beatriz intentó proteger a Subaru y ambos oponentes se presentaron mutuamente en un acto de respeto. Subaru murió ver antes del resultado de la batalla, ya que había absorbido tanto daño de sus compañeros que terminó perdiendo la vida. Este intento fue el número 15 y aprendimos que Leigh escaparía del campo de batalla si se veía acorralado. Además, Rey tiene como objetivo matar a Subaru cuando lo vea, por el asco que le genera su personalidad y debilidad, y que nunca más dejará que alguien muera antes que Subaru. Regresamos nuevamente, pero ahora Subaru estaba procesando sus 15 muertes. No había logrado ningún avance, pero se animaba a continuar. Morir 15 veces era muy poco. Beatriz, al notar su fatiga mental, decidió dejarlo en la biblioteca para que descansara, mientras ella iba a apoyar a los demás. Subaru sentía la presencia de todos en su campo de batalla, pero sabía que no serviría, ya que lo había intentado todo. Desesperado, Subaru grita que quería que volviera el Subaru original, ya que las demás personas lo necesitaban y él no podía ayudarlos, intentando suicidarse para ver si se lo invocaba. Pero de manera misteriosa, algo lo llamó hacia las estanterías de la biblioteca. Allí encontró un libro interesante, el libro de los muertos de Subaru Natsuki. Un libro que no debería existir. Algo provocó que apareciera en esta vida de Subaru, porque ninguno de sus intentos anteriores había aparecido. Instintivamente, Subaru comienza a leer el libro de los muertos, rememorando cada una de sus primeras muertes: a manos de Elsa, aplastado, envenenado, saltado de un risco, etc. Comenzó a conocer a cada ser querido de Subaru, pero no podía entender de dónde había sacado su determinación el Subaru pasado. Sin respuestas, continuó leyendo, hasta que, en un giro inesperado, apareció en un lugar distinto. Allí se encontró cara a cara con el Subaru original. Este lo miró con aprecio, un gesto que contrastaba profundamente con el desprecio de la nueva versión de Subaru,
quien, confundido, le pregunta por qué había aparecido ahora. El Subaru original le responde con calma, diciendo que finalmente lo había alcanzado. Ahora conoció todas las respuestas que antes le eran ajenas. Sus declaraciones ofendían profundamente a Subaru, quien, incapaz de comprender cómo había cambiado tanto, le exige explicaciones, golpeando a su otra versión por la impotencia. En ese momento, se confundió con Rui, reclamándole que por el regreso de la muerte no servía para nada, que no podía salvar a nadie, que era un poder misterioso que solo lo condenaba a regresar una y otra vez. ¿Cómo puedes seguir levantándote?, preguntó Subaru, con un tono de desesperación. El Subaru sin memorias no vio nada diferente, solo como pese a ser derrotado, siempre se levantaba. No era un superhumano, hablando el Subaru original. Porque los amo a todos, sé lo que se siente, porque somos prácticamente lo mismo, hemos pasado por lo mismo. Subaru sufrió, no podía aceptar esas palabras, pero en un susurro, una parte de él comenzó a comprender. Eres un tipo increíble, dijo Subaru. Sin poder evitarlo, mientras una extraña sensación le invadía, el Subaru original en silencio lo miró, sin emitir juicio alguno. Ahora, gracias al libro de los muertos, ambos se encontraron en ese punto, pero algo más rodeaba en sus mentes. ¿Qué pasaría si ambos se unificaran en un solo ser? ¿Desaparecería una de las versiones? Dejando lo peor a la suerte, Subaru sin recuerdo comienza a poner en contexto lo que había sucedido durante su ausencia, compartiendo la información que había perdido, los detalles de Meili, los enemigos que habían que enfrentar, la batalla por la que habían pasado, entre una etcétera. En una broma, menciona que incluso había conocido a su Ren. Ambos Subarus comenzaron a pelearse en ese tema, porque era la Ren de nuestro Subaru. Pero al final, con una sonrisa en los labios, el Subaru sin recuerdos agradece a su vida anterior por salvarlos a todos. Después de un apretón de manos, Subaru despertó, con lágrimas en los ojos. La unificación fue un éxito. Ahora, con los recuerdos de sus nuevas muertes y una comprensión más profunda de lo ocurrido, Subaru le pregunta a Rui si ya había obtenido lo que necesitaba, pasando la novela con la historia de Rui. Tan compleja como su dolor, comenzó a develarse ante nosotros. Nació en el Salón de los Recuerdos, donde se levantaba de la sombra de sus hermanos. Siempre envidiaba su incapacidad de hacer algo más allá que consumir recuerdos, y a menudo que pasaba el tiempo, empezó a criticar a todos a su alrededor, convencida de que si hubiera tomado decisiones distintas, sus vidas habrían sido mejores. Para Rui, todos eran unos tontos. Finalmente, logró salir brevemente del Salón de los Recuerdos, gracias a la habilidad Eclipse Solares. Pero pronto se aburrió de la monotonía, deseaba tener su propio cuerpo, alcanzar la felicidad, ser feliz, ser la mejor, sin que nadie se burlara de ella. Pasó un tiempo hasta que Subaru Natsuki apareció en su vida. Desde el principio, Rui sintió una gran curiosidad por los recuerdos que había devorado de Leyte. Subaru estaba realmente a la defensiva, pero sin poder hacer nada, Rui logró devorar sus recuerdos. Pero algo extraño sucedió, nada cambió. Subaru permanecía de pie, como si nada hubiera ocurrido. Rui había obtenido sus recuerdos y el conocimiento del regreso de la muerte, pero Subaru seguía siendo el mismo, fascinada por este poder. Rui se enamoró del regreso de la muerte. Con este poder podría obtener todo lo que deseaba, así que hizo una copia de sí misma, dividiéndose y colocando los recuerdos de Subaru en la nueva versión de sí misma, en espera de que Subaru regrese para devorar todo de sí y obtener el regreso de la muerte. En resumen, Subaru nunca perdió las memorias, siempre se trató de Rui haciéndose pasar por un Subaru sin memorias. Esto explica muchos de los acontecimientos del arco, las paredes rayadas, el alma de Meili, que haya solo comido sus recuerdos de antes de llegar aquí, que Sotela intenta matarlos en cada intento, etc. Rui probó el regreso de la muerte y ha quedado totalmente arrepentida. Literalmente generó un trauma el hecho de morir y regresar, considerando a Subaru un monstruo por poder soportar todo eso, llorando mientras se arrodillaba. Nuestro prota le pide que libere los recuerdos de las demás personas, y así promete que no volverá a molestarla. Rui, al conocer a Subaru, sabe que nunca los perdonará, y mantener los recuerdos devorados es la única forma de asegurarse que no la vayan a matar, expulsándolo del Salón de los Recuerdos, apareciendo en la Rui original. Recordemos que la traumadita es la copia de Rui. Ambas intentan conversar sobre el regreso de la muerte, pero ella no quería saber nada, comenzando una pelea, al pensar que su propio yo la había traicionado, mientras que la copia intentaba devorar los recuerdos del original para saber quién era Rui Arnett. El autor no detalla nada, pero da a entender que la copia resulta ser la ganadora, pues la veremos más adelante. Regresamos al campo de batalla. Al demorarse, Emilia ya había sido devorada por Leyte, y al ver a Subaru llegar, muy triste intenta explicarle que no es el enemigo. Sin embargo, Subaru emocionado le dice que es su caballero y ha regresado. Ambos tienen un intercambio, en el que Emilia se percata de que sus memorias han sido restauradas. De manera intimidante, Subaru le dice a Lei que pensaba que estaría llorando de miedo, igual que su hermana. Esto altera a Lei, dado que su hermanita es lo más importante para él, apuntando sus armas a Subaru.
pero Emilia lo protege, dándole un golpe mortal a Gula, lo que provoca que este escape. Recordemos que en un escenario desfavorable, Lei siempre terminaría escapando. Subaru activa su corazón de león para saber la ubicación de sus compañeros, reencontrándose con Beatriz y Ran. Ambas responden a su manera, haciendo algo diferente al Subaru sin memorias: confiar en sus compañeros. Aquí les explica sobre los problemas de la torre y sus futuras amenazas, aunque ya se habían repelido dos: Leibaten Kaitos y Raid. Todos quedan confundidos, pero gracias a su autoridad, Subaru siente que en ese momento Julius está peleando con Rei y confía, desde lo más profundo de su corazón, que él saldrá victorioso. Organizando los equipos de batalla, Subaru le explica cómo funciona su nuevo poder, recomendándole a Ran acabar con su oponente lo más rápido posible. Separándose del grupo, pasamos con Shaula, quien comienza a transformarse porque alguien rompió una de las reglas. Presenciando esto, Erigna y Emilia. Subaru, Beatriz y Emilia llegan a la escena. Shaula le ruega a Subaru que le ordene suicidarse, ya que, como vimos, ella no puede matarse por sí misma, lamentándose de que sus 400 años de espera terminan de esta manera. Sin embargo, Subaru le dice que conversarán todo lo que quieran después de solucionar su problema, ya que no dejará que esos 400 años de espera terminen de esta forma tan mala. Shaula sonríe, terminando su mutación con un te amo. Emilia y Beatriz atacan al escorpión gigante para empujarlo afuera de la torre. Aprovechando la pausa, Subaru les explica quién es Emilia y el nuevo plan. Erigna acompañará a Emilia para que complete la última prueba de la torre, marchándose y dejando a Subaru, Beatriz y Meili enfrentándose al escorpión. Nuestra protagonista había logrado deducir el patrón de ataque del animal, por lo que era relativamente fácil esquivar sus ataques. Aquí tenemos un enfrentamiento cargado de intelecto, utilizando magia para controlar el peso del aire y así sacar provecho de sus ataques, mientras que Meili usaba su protección divina para obtener ayuda de las más bestias, bajando al desierto para obtener más área en el combate, montando uno de los centauros de fuego. El escenario era crítico, pero todo dependía de cuánto tiempo se demoraba Emilia en completar los desafíos de la torre. Recordemos la última regla: no está prohibido destruir las pruebas. Emilia corría mientras cargaba a Erigna en sus brazos para viajar más rápido. Ambas conversan sobre la situación. Si Emilia completa las pruebas, tendrá la posibilidad de reescribir la situación, llegando con Julius y Raid, quien le estaban dando una paliza al caballero. Incluso estuvo a punto de darle un golpe final, siendo salvada por Emilia. Julius estaba confundido, pero Erigna le explica que Emilia estaba pasando por una situación similar a la suya, y que ahora todos estaban siguiendo el plan de Subaru para acabar con todas las amenazas de la torre. Rei, sintiéndose ignorado, intenta atacar a Emilia, pero algo desconocido lo detiene. Sorprendido, le pregunta si ella pasó la prueba, porque no podía recordarla. Esos son efectos de la autoridad de la Gula. Así, Emilia corre por las escaleras al siguiente piso, mientras que Erigna queda con Julius, dándole apoyo moral y enviándole un mensaje de Subaru. Termina rápido con Rei para que nos vengas a ayudar. El caballero entendía que Subaru había regresado, y con todas las expectativas de sus compañeros sobre sus hombros, Julius ahora estaba más motivado que nunca, a lo que notó Raid. Por primera vez demostró respeto, se quitó el parche y se presentó: soy Raid, recuerda mi nombre antes de morir. Emilia seguía corriendo hacia el primer piso, llegando a un lugar hermoso donde terminaba la torre y podías ver el cielo. Se encontró con el legendario dragón Volcánica, con quien el reino de Lugúnica había hecho un pacto de paz. Este repetía: tú, que has llegado a la cima de la torre, avanza por el primer piso, todopoderoso prisionero. Bajando de la torre ahora, a las escaleras del caracol que divide la torre, ahí estaba Lei, recuperándose de su enfrentamiento, molesto por haber gastado tanto mana, encontrándose con Ran, ya que la misión de la sirvienta era derrotar a Gula, quien había devorado los recuerdos de su hermana. Inicia un enfrentamiento. Al principio, Lei esquivaba cada ataque de Ran, pero logró hacerle un corte en la cara. Lei se sorprende y comienza a burlarse de la sirvienta, usando los recuerdos que tiene de Ren, aunque Ran simplemente se socava su pecho y le pedía a Subaru que soporte su carga por un momento. Pasando con el grupo de Subaru, Beatriz y Meili. Estaban en serios aprietos, tenían que resistir todo el tiempo posible hasta que Emilia termine las pruebas, porque tratar de derrotar al escorpión era imposible. Betty comenta sobre la última regla, la cual debe ser clave, ya que la detallaron en primer lugar: prácticamente reformar la torre. Meili propone alejarse de la atalaya para poder usar su protección divina de mejor manera, pero Subaru la rechaza, ya que necesita estar lo más cerca posible para que su autoridad de la cobija siga activa. Se preocupa por la batalla de sus amigos, más que nada por Ran, por la que quiere cargar con sus molestias por un tiempo, notando que Emilia había salido de su radar. Esto lo preocupaba, pero confiaba en su candidata. Espera que simplemente se haya salido de los límites de su autoridad. Emilia estaba ante el legendario dragón Volcánica, pero algo raro ocurría en él. Cuando Emilia intentaba comunicarse, el animal solo repetía como disco rayado lo que ya mencionamos. La misma frase de antes, teorizando que el dragón estaba muerto, no físicamente, sino mentalmente, por haber sido abandonada allí durante varios años. En términos más sencillos, el dragón sufría de Alzheimer. Emilia se sentía un poco desanimada, buscando información por
por toda la sala, encontrándose un pilar que dirigía a otro lugar. Sin embargo, en el momento en que se acercó demasiado, Volcánica atacó a Emilia, que logró salvarse a duras penas. Emilia entiende que debe ponerse seria, activando una de sus magias, que consistía en crear soldados de hielo que servían a Emilia. Estos soldados tenían la forma de Subaru. La lucha contra Julius y Rey continuaba, así como la gran diferencia de poder entre ambos. Erigna solo miraba la escena y en un momento de lucidez se arrepentía de no haber conversado mejor con él. Dado que servían a la misma señora, es posible que se hubieran llevado muy bien. Comprender al simultáneo por qué Rey pisoteaba cada vez que era posible su estilo de vida como caballero, porque según sus instintos se escondía un gran león dentro de esa máscara. Julius no dudaba que podía tener razón, pero nunca se dejaría de sus convicciones. Contándonos un poco de su pasado. Julius nació como hijo de Clay Juculius, quien había huido de su familia noble y se casó con una mujer plebeya. Algún tiempo después, sus padres fallecieron en una inundación repentina y Julius fue recogido por su tío, Alviero Fuculius, siendo así introducida a su nueva vida aristocrática con el renombre de la casa Fuculius, junto con su primo y nuevo hermano adoptivo, Joshua Fuculius. Por ello su destino era ser un simple plebeyo, debía mantener cerrada su verdadera naturaleza, para ser el caballero entre caballeros. Se veía frustración en el rostro de Rey, que parecía estaba siendo conmovido por sus palabras. Al mismo tiempo, Julius comprendió su nueva postura. Pese a ser olvidado, él seguirá presente por todo lo que representa ser un caballero, por lo que decidió liberar a los espíritus menores con los que tiene un contrato. Recuerden que gracias a Gula, estos espíritus no lo recordaban, pero se mantuvieron unidos a él por su contrato. Disculpándose por mantenerlos aferrados, rompió su pacto, pero esta vez se presentó de nuevo, proponiéndoles uno nuevo, los cuales cada espíritu acepta. Ahora Julius se encontraba al máximo de sus capacidades, siendo capaz de usar la ayuda de sus nuevos compañeros. Lei, por otro lado, continuaba con sus preocupaciones haciéndose pasar por Ren, cayendo en la tentación Ran atacando al arzobispo, dándole unos buenos golpes, pero no siendo suficiente. Hasta el momento ha usado el 20% de su poder, por lo que comenzará a usar más, rezando para que Subaru lo soporte. Al instante Subaru nota este cambio, sintiendo las molestias de Ran, pero soportándolas para asegurarse la victoria. Medio también estaba haciendo provecho de la autoridad de Subaru, llevando sus protecciones a límites inimaginables, controlando a Mares Bestias para atacar al escorpión. Sin embargo, algo salió mal y una explosión enorme logró alcanzar a Meili. Ran estaba haciendo pedazos al arzobispo, quien desesperado intenta escapar, pero ya informada de sus trucos, Ran logra detener su escape, dislocándole sus dos hombros en el proceso. Desesperado, Lei intenta utilizar Eclipse Solar, la habilidad que le permite transformarse en las personas que ha devorado, ganando un poco de terreno. Sin embargo, llega al campo de batalla Ren y Patrash, presas fáciles para el arzobispo. La novela web nos narra un poco del pasado de las gemelas, el cual vimos en la primera temporada, pero ahora desde el punto de vista de Ran. El líder de la aldea Oni le pidió que escapara, su misión era permanecer con vida. Sin embargo, la única que le importaba era Ren. No tenía una mala relación con sus padres, pero acepta el destino que ellos decidieron, pero perdió su cuerno por un descuido, comenzando a sentir calma, ya que al parecer, igual que Teresia, Ran tenía una voz interior que la llamaba a matar. Regresamos al presente. Lei sabía que no tenía el poder suficiente para ganarle, pero hay otras formas de vencerla, poniendo de objetivo a Ren. Esto era malo, dado que justo en ese momento comenzó a sentir su característico dolor por usar mucho su fuerza. ¿Subaru había muerto? No lo creía, pero sí pensaba que era una muestra clara de que se estaba debilitando. Patrash protege a Ren con su vida, recibiendo un golpe directo de Gula, quien usaba de mejor manera su habilidad, transformando su cuerpo en el de Ren, golpeando innumerables veces a Ran. Las cosas eran malas, Subaru estaba llegando a su límite, estaba soportando mucha de su carga, pero empezó a usar la conexión con su hermana, usando el cuerno de Ren como suyo para poder maximizar sus capacidades, gracias a la autoridad de Subaru. Ambos combatientes tienen una pelea muy reñida, de ahí usaba todas las habilidades que había obtenido devorando personas, pero tras un espectáculo, Ran obtiene la ventaja y logra evitar todos y cada uno de sus ataques. No quedando en la otra opción, decide escapar. Internamente se molesta por esta decisión, pero ya será problema de sus hermanos. Pero en el momento que estaba llegando a la salida, una ráfaga de viento cortó sus dedos. Esto lo sorprendió, pero ahí cortó sus brazos, y no solo eso, también voló su cabeza. En sus últimos momentos comprendió que estaba enamorado de algo que estaba fuera de su alcance, de Ran. Se había ganado el corazón del arzobispo, dejando un mensaje con su sangre en la pared: te amo. Emilio, usando sus soldados de hielo, inició su pelea con Volcánica, pero pese a su estado mental era muy poderoso. Tras una serie de acontecimientos, Emilio logra dar un movimiento que distrae al dragón por un momento, dirigiéndose a la zona nueva y encontrando un monolito similar a los anteriores. Ahora tendría que descubrir este nuevo misterio. Julius, ahora en su máximo potencial, se prepara para ir en contra de Rey, quien está emocionado por la evolución que había tenido. Usaba una espada por primera vez, ahora el versus era un poco más parejo. Usando sus espíritus lograba hacer varios ataques combinados, incluso uno que no podía lograr
antes de su madurez, logrando acertar un ataque que corta el parche en la cara de Raiden. Si estuvieran en la prueba hubiera sido suficiente para pasarla, pero ahora estaban en un combate real. Mientras seguían, Erigna los observaba, recordando cómo en el pasado no tenía ningún objetivo, pero cuando conoció a Anastasia decidió que ella sería su objetivo. Entendiendo por qué Anastasia había permanecido dormida, ella no quería despertar porque significaría olvidarse de Julius, porque donde se encontraba, el lodo, era un lugar donde los efectos de la autoridad de la gula no la alcanzarían. Entender eso, Julius logra dar un golpe certero en el corazón de Rey, pero justamente todo su cuerpo comenzó a gritarse. Roy no lograba soportar todo el poder de Rey, por lo que ahora estaba comenzando a destruirse. Le deja claro que su verdadero cuerpo no hubiera podido tocarle ni la nariz, pero fue un buen combate, reconociendo la fuerza del caballero. Apareciendo los restos de Rey, Roy tendido en el suelo. Anastasia despierta de su largo sueño, sin reconocer a su caballero, pero este sin ninguna duda se presenta. Aunque toda su historia había sido borrada, la relación de ama y caballero estaba intacta, ganando Julius. Regresamos al desierto, con Melee a punto de morir al recibir la explosión del escorpión. Notando la gravedad del asunto, Subaru decide dar prioridad a Melee y desconecta su autoridad a los demás. Beatriz intenta curarla mientras que en el fondo varios bebetas intentan atacarlo. Sin embargo, muchas de ellas también estaban peleando con el escorpión. Emil estaba en el neo monolito, logrando ver 6 huellas de manos, y había una que se parecía mucho a la suya. Sin embargo, Volcánica regresó de sí aún diferente. Ahora era más conversador, preguntándole por Shaula, Flugger, Raid y Parcel. Volcánica confundió a Emilia por Satella, diciéndole que debe evitar a toda costa que se convierta en la bruja de la envidia, demostrando arrepentimiento en algunas de sus acciones en el pasado. Pero tratando de desviar la confusión, Emilia se presenta con su verdadero nombre. Volvemos con Subaru, quien estaba siendo protegido por EMM, un escudo que disipa cualquier ataque. No obstante, Subaru se estaba quedando sin mana, por lo que tendría que enfrentarse solo a todas las bestias y al escorpión mientras curaban a Melee. Llegando Julius al campo de batalla, ahora les ayudaría a ganar tiempo, enfrentándose a todos mientras terminaban el tratamiento de Melee. Emilia usó un escudo para defenderse de uno de los ataques de Volcánica, volviéndose a enfrentar. La semielfa la tenía complicada, llegando Ram para servir de apoyo, golpeando su punto débil nuevamente, pero esta vez sin analizar más el monolito, pudo sumar en la huella más similar a la suya. Es justo ahí cuando todo intento de ataque del dragón se disolvió. Y le pide una cosa, sin saber qué decir, Emilia agrega: solo quiero que todos sean buenos con los demás. En contraste, en el campo de batalla de Julius y Subaru, una gran tormenta de arena llega al lugar, deshaciéndose de todas las más bestias y haciendo un gran daño a Shaula. Preocupando, le pregunta a Julius si tenía algo que ver. Sin embargo, al mirar la torre, todas las nubes que cubrían habían desaparecido, señal de que Emilia lo había logrado. Subaru al principio estaba feliz, Shaula ya no tendría que seguir luchando, pero el cuerpo del escorpión se retuerce de dolor, y antes de poder preguntar qué ocurría, Julius lo salva de un ataque. La pelea contra el escorpión aún no termina. Esto deja sorprendida a Subaru, pero Julius le ofrece su ayuda, y Beatriz terminando de curar a Melee. Ambos caballeros espirituales estaban listos para el combate. Julius hace gala de sus nuevas habilidades, mientras que Beatriz usaba sus cristales morados. Subaru analizaba la situación para saber qué hacer. Sus cartas estaban terminándose, Julius estaba gastando sus últimas gotas de energía, pero se le ocurrió algo. La novela web nos traslada al pasado de Shaula, mostrándonos cómo se sentía sola en la torre durante siglos mientras esperaba a su maestro. Sin embargo, el valioso recuerdo de sus momentos felices la mantenían en pie, porque si su maestro le aseguraba que regresaría, ella siempre lo esperaría. Y sin embargo, de la nada, su maestro regresó. Subaru había cumplido a la perfección su papel como francotiradora, y ahora Shaula quería ser recompensada. No quería volver a estar sola, deseaba que su maestro la acompañara para siempre. Mientras tanto, Beatriz y Subaru lograron mantener inmóvil la cola del escorpión, con una tarea complicada. Sin embargo, Melee, ya recuperada, se reincorpora a la pelea, atacando con varias bestias. Julius, por su parte, iba cortando poco a poco cada parte del escorpión. Este fue el golpe final. Su cuerpo comenzó a fragmentarse en la arena. Al transcribir la torre, el escorpión ya no era necesario, por lo que dejó de regenerarse sus extremidades. En sus momentos finales, Subaru, aparentemente gracias al corazón de león, pudo tener unas últimas palabras con Shaula. Ella le pregunta si recordaba todos los momentos felices que pasaron juntos, pero Subaru, entre lágrimas, le confiesa que no los recuerda. Sin embargo, Shaula, con una sonrisa, le responde que no importa, que está feliz de reencontrarse con su maestro. Haciendo una metáfora, menciona que esto era como una cita. Su propio nombre proviene de una estrella que se dedica a esperar a su ser amado. Subaru, aún llorando, le dice que cuando encuentre a su maestro lo golpeará. Esto le parecía extraño a Shaula, pero solo quería que Subaru nunca lo olvidara, que ella la amara. Con frialdad le dice que él no la ama. Con su mirada risueña, Shaula le dice que no se rendirá y tal vez algún día sus sentimientos serán correspondidos. Finalmente, se despidió de Subaru con unas últimas palabras: nos vemos, maestro.
Con las manos vacías, Subaru se pregunta si, de no haber ido allí, tal vez ella habría vivido por siempre en la torre. Pero entonces, dentro de los restos, apareció un pequeño escorpión que terminó la frase de Shaula: te amé cuando te esperé, espero que nos encontremos algún día. Ahora es tu turno de esperarme. Esta es una promesa muy importante. Por favor, esta vez no la olvides. Subaru estaba arrepentido. No logró cumplir su promesa, no pudo salvarla, pero esperaba con ansias el día que pudieran encontrarse de nuevo. Melee hizo cargo del escorpión, mientras Subaru se reunía nuevamente con Emilia. Ahora todos lo recordaban tras la muerte de ella a manos de Ran. Con un poco de esperanza, Subaru preguntó por Ren, pero aún nadie la recordaba, ni siquiera Julius. Esto posiblemente se debía a que Roy seguía con vida, solo le había capturado, en una técnica similar a la bruja de la envidia. No lo mataron de inmediato porque no había certeza de que sus víctimas regresaran con ellos, por lo tanto, primero lo interrogarán y luego lo ejecutarán. Todos también se enteraron del regreso de Anastasia. Al subir la torre, se encontraron con Volcánica. Julius, emocionado, se presenta ante él, pero el dragón volvió a su estado en el que repetía la misma frase una y otra vez. Beatriz y Erigna explican su verdadero estado. En resumen, su alma estaba vacía y solo expresaba una pequeña parte de su poder. Sin embargo, aún podía usar su sangre tan poderosa. Aquí recalca que la sangre que Emilia busca para liberar a las personas congeladas no era la misma que la de Volcánica, ya que la que ella necesitaba era muy especial y estaba resguardada en el reino de Lugúnica. Se trataba de la sangre de los últimos latidos de un dragón divino, por lo que no sería tan poderosa como esperaba. Emilia le preguntó si podía ir con ellos, pero en ese momento Volcánica reaccionó, miró al horizonte y luego hacia abajo, provocando un escalofrío en los presentes. Mientras tanto, Subaru conversaba con Ran. Ella le confirmó que Ren no se había despertado, lo que provocó un gran dolor. Sin embargo, no perdería la esperanza. Emilia había regresado tras la muerte de unos arzobispos del pecado, por lo que si lograba matar a los tres, era posible que todos los efectos volvieran. Pero había una gran incógnita: ¿cómo matarían a Rui, quien era prácticamente un alma? No obstante, como si se tratara de magia, la chica de la que hablaban apareció de la nada. De alguna manera, había logrado conseguir su propio cuerpo y el espíritu verde desapareció. Subaru se pone alerta y le pide a Melee llamar a Emilia, pero antes de que pudiera hacerlo, Satella llega a la torre. Ram y Trash fueron golpeados. Subaru, Ren y Rui fueron sumergidos en la oscuridad. Subaru temía que, si moría, tendría que repetir todo de nuevo. Mientras caían, escuchó múltiples te amos, aceptando su muerte, pero en medio del camino, escuchó la voz de Volcánica, quien los protegió, llegando a la torre de una enorme luz. Subaru despierta con alguien lamiéndole la cara. Al principio pensó que era su dragona de tierra, pero se sorprendió al ver que era Rui, quien tenía una personalidad completamente diferente, como si se tratara de una niña pequeña o un cachorro. Al revisar su entorno, se percató de que estaban en un lugar verde, lleno de pasto. Sin embargo, eso no fue lo más impactante. Tras un año, finalmente pudo ver despierta a la segunda chica que más ama, Ren. Después de haber sido devorada por la gula, Ren por fin había despertado. Subaru, abrumado por la emoción, rompió en lágrimas. La sirvienta, sorprendida, le preguntó quién era. Subaru sintió una punzada en su corazón, pero ya había imaginado que, si algún día despertaba, lo haría sin sus recuerdos. Respirando hondo, y se presenta con una gran sonrisa. Soy Subaru Natsuki, y aunque tú no lo recuerdes, soy tu héroe. Así concluye el arco número 6. Y en fin, este fue mi resumen del arco número 6, o lo que podríamos ver en una hipotética cuarta temporada. Mucho ojo, esto es solo un resumen, por lo que dejé de lado muchos detalles. Además, hay que recordar que la novela web es el borrador de la historia y la versión no canónica, por lo que podría presentar diferencias con la novela ligera. Sin embargo, ya habrá tiempo en el futuro para analizar esas diferencias en su propia serie de videos. El sexto arco es uno de mis favoritos y el estudio tendrá un gran desafío al adaptarlo. Sé que es un video extremadamente largo, nada que ver con lo que suelo subir siempre, pero igual que con el resumen del arco 5, si llegaron hasta esta parte, escriban Mancen en los comentarios. En verdad les agradezco mucho todo el apoyo que le brindaron a este video. Y sin nada más que aportar, adiós.